Bueno, esto habrá que bendecir la mesa. Claro que sí. No, bueno, empezamos. Me toca a mí el rollete de empezar, entonces yo soy el relator de la mesa, Miguel, mi tocayo, me ha metido en este marrón. Y bueno, lo que voy a hacer es decir dos cosas sobre mí, cada uno luego después decir quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Hernández, para los que no me conozcáis más allá de la pantalla, que soy profesor de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, lector y escritor, o sobre todo lector y escritor en los ratos libres cuando no estamos cenando y de farra. Y bueno, la idea un poco que he planteado o que se me había ocurrido para empezar a hablar, porque esto es para empezar, luego podemos acabar de cualquier manera, era hablar sobre el fin, porque esta era supuestamente la última olla gitana, la última mesa. Luego después la cosa cambió, pero bueno, para ir acabando, ¿no? De cierta manera. Se me ocurrió que la idea de hablar del fin, de empezar hablando del fin, podía ser interesante por muchas razones, porque parece que tiene que ver algo con el arte, ¿no? Esto es una especie de acción artística y el arte por lo general acaba. Las cosas, el artista hay un momento en el que decide terminar y hacer la obra. Sin embargo, esta es una cosa como muy continua, donde la obra no es nada concreto, acabado, sino que es todo el proceso, ¿no? Pero en algún momento la obra acaba o se termina. Me parecía que esto era interesante. Luego me di cuenta de que esto parecía como una última cena, entonces también lo del fin podía ser interesante como el fin de algo y el principio de otras cosas, ¿no? Podríamos preguntarnos si las cosas acaban, tienen por qué acabar, porque nosotros al final somos seres finitos también, menos los que resucitan. Por lo general acabamos. Y luego me di cuenta de que también estábamos viviendo, de esto me di cuenta el lunes, de que estábamos viviendo en un tiempo de fin, del final del reinado de Juan Carlos. Y entonces esto de habitar en un tiempo que está acabando y no sabemos si va a empezar por un lado o si va a continuar, me parecía que la idea de fin era interesante como excusa para empezar, ¿no? Empezar hablando del fin, ¿no? Y ya después de soltar el rollete, si queréis, pues empezamos por ahí. Simplemente yo creo que os presentéis y luego después empezamos a hablar del fin, ¿no? Para que todos nos conozcamos y allende los mares, en el océano, en fin, más allá de cuando se acaba la tierra, sepan quiénes somos. Pues si quieres empezamos, Rubén. Sí, bueno, yo soy Rubén López, doy clase en un instituto de latín y griego y también soy propietario de una librería especializada en cómics, Action Comics, que llevamos 2 o 3 meses abiertos. Y bueno, no sé, ese soy yo. Muchas gracias. Esto es como Alcohólicos Anónimos. Sí, me queda un poco sí, te queremos. Gracias. Gracias por venir. Yo soy Nuria Cánovas, soy actriz y profesora de interpretación audiovisual en la Escuela Superior de Arte Dramático en Murcia. Y bueno, también soy una apasionada de las artes, me licencié también en Historia del Arte y actualmente pues, doy clases, estoy haciendo el doctorado y termino más cosas, lo mejor que puedo. Bueno, yo soy Ricardo García Baño, soy arquitecto y compagino mi trabajo en el estudio profesional, mi trabajo libre como arquitecto con la docencia. Soy profesor también en la Universidad Técnica de Cartagena en la Escuela de Arquitectura. Yo soy Cristina Morano, soy escritora, he publicado hasta ahora sobre todo libros de poemas, pero aspiro a llegar a la novela y también soy diseñadora gráfica en Palo. Bueno, pues yo soy Raquel Sastre, soy cómica de Paramount Comedy y también compagino las actuaciones en televisión y en bares y tal, por ser también guionista ahora mismo de la serie La Mesa del Cine. Yo soy David Cano, soy periodista y escritor en ciernes más o menos, y soy uno de los directores y fundadores de la revista Magma, que es una revista que trata de la cultura murciana. Yo soy Juana García, soy vocalista de Nuevo Acelerador, hago letras, canciones y bueno, pues creando música en proyectos. Y también es historiadora del arte. También es historia del arte y también música. Muy bien, pues ya hemos acabado. Nos vemos. Levantamos la sensación.
Sin cenar, ¿no? No, aquí hemos venido Fines a de cenar. Aquí no sabemos si hemos venido a cenar o a hablar de nuestros libros. Eso que Pero eso que estabas diciendo de lo del arte y el fin, y precisamente hoy decían en el telediario que Antonio López llevaba 18 años el cuadro de la familia real, digo, ¡guau! no, por eso no lo acaba ya. Ese no, yo creo que ya Pero si le quedaba poquísimo. buscando la perfección. Pues hombre, a mí no sé lo que le quedaría al hombre, pero creo que el retrato, no sé si lo he visto bien en la pantalla, pero lo que era la cara de la reina todavía la tenía por el papel así como dibujado un poco por encima. Hay que pensar que el rey se mueve mucho, se cae mucho, entonces eso le Luego cuadra. cambia la luz, cambia la luz. A mí Antonio López es un artista que me encanta, vamos, me gusta muchísimo todo lo que hace, pero es que tiene un deje ahí de no saber, no finaliza, o sea, no sé cuándo termina, tarda muchísimo tiempo en terminar la obra. No sé si viste Laura Charante, creo que fue, que hicieron un vídeo que salía Picasso y Dalí y Antonio López, que les decían, sí, tenéis que dibujar algo en tanto tiempo, y se ve cada uno haciendo su locura y Antonio López. No sé si habéis visto El sol del membrillo. Sí. Que es la película de Erice, donde precisamente es un proceso que nunca acaba. Lo que ocurre en el caso de Antonio López, que creo que no ocurre en este tipo de arte o de proyectos, es que aquí no importa que la cosa acabe, lo importante es el proceso, pero a Antonio López lo que le interesa es que acabar la obra, y entonces es una especie de frustración absoluta porque nunca llega a acabar algo porque la realidad va cambiando tanto. Yo creo que todavía se pasa por el Reino Sofía con los cuadros de efecto. Sí, eso es la leyenda urbana que se lleva el cuadro a acabarlo a su casa. Hombre, que dibujando un día al año exactamente la misma obra, tardas 30 años en terminar una obra. Sí, De hecho, es curioso, ¿no?, que en la exposición del Thyssen varias de las obras que presentó estaban inacabadas. Y a mí lo que me sorprende no es que no acaben las obras, sino que siendo él como es, presentase 3 o 4 cuadros de visiones distintas de la Gran Vía inacabadas. Y dijo, Entonces lo que es un pavo. Sí. No, Artista y un genio cansino. Yo creo que está en un proceso de reflexión permanente. Está constantemente reflexionando sobre su obra y quiere cambiar constantemente lo que había comenzado y no llega a ver el final. Pues está viniendo arriba. Si viene Barcelona a una catedral sin acabar, no va a poder traer Antonio López. Eso es verdad también. Tiene algo que ver, ¿no?, con una especie de satisfacción perpetua también, lo que tiene Antonio López. No, una pulsión de perfección, Sí, que al final pues eso, una de las esa cosas... satisfacción perpetua porque no termina de ver. Claro. O sea, Yo imagino que en cada una de las profesiones de todos, la idea del fin es esencial. Imagino los superhéroes mueren. Bueno, o no. O no mueren nunca. o mueren y luego Los lectores resucitan. habituales saben que es muy difícil matar a un superhéroe. Cuando murió Superman, murió el Capitán América, Estás haciendo mucho spoiler. pero están vivos ya. Es decir, es muy difícil matar a un superhéroe, son Menos inmortales. en Juegos de Tronos. Sí. Aparte de los superhéroes y Jordi Hurtado, nosotros sí vamos a morir todos, yo creo. Bueno, no sé qué decir que Esperanza Aguirre se salva de mucho. Bueno, super sí, Esperanza Aguirre también. Madre mía, sí, hay gente que no sabe cuándo debe terminar. Yo creo que ahora mismo la cultura popular no vive de historias que empiezan y acaban, sino que vive de series. Ya no viven de películas, no viven de novelas, vivimos de series. Voy a aprovechar aquí esta mesa para enterrar mis últimos resquicios de buena reputación diciendo que soy fan de La que se avecina. Que la sigo religiosamente. Yo conozco también más fans. Y veo los episodios y por eso es que cuando he oído que era, digo, este es el momento. Por lo menos que la muerte de mi reputación sirva para admirar al... Y además eso, que todas las series no tienen un final, siempre alguien puede retomarlas, Star Wars va a ser retomada, no hay un final dentro de la cultura popular, puesto que los héroes nunca mueren, siempre hay un editor o una editorial que los rescata o otros autores que los rescatan. Y además son mutantes, se supone que no sabemos cómo matar a un mutante, ¿no?, o a un Superman. Pero es que además los héroes, superhéroes, y Rubén es un claro ejemplo. Rubén es profesor... ¿De superhéroe? No, los héroes no tienen principio, puesto que Rubén ha llegado a los superhéroes, él es profesor de latín y griego.
lengua muerta. No, los héroes, los superhéroes son una derivación de Ulises y de Aquiles. Entonces es como vivimos en esta historia, ¿no? Que es un continuo que al parecer no tuvo principio, o el principio se hunde en la noche de los tiempos de la Ilíada. Los superhéroes, Aquiles, las diosas, los dioses, los mutantes, ¿no? Las series, las reediciones, las editoriales, todo este streaming también en que vamos a salir al aire y alguien lo va a poder ver y cortar o no cortar cuando quiera o rebobinar. Es un concepto muy interesante, ¿no? Entonces el fin quizás se me ocurre, yendo un poquito a la biología, los biólogos, los antropólogos dicen que la muerte es una conquista de los seres superiores. Los seres unicelulares no mueren, los seres básicos no mueren, se reproducen constantemente. Y la muerte es una conquista de los seres superiores, ¿no? Y quiero lanzar esta idea, ¿no? Me ha gustado mucho tu análisis ahora mismo, pero discrepo contigo en una cosa. Hay cosas que sí que tenían que tener un fin, ya, pero hecho este streaming me le he metido para allá, por favor. Te lo pedimos todo para allá. Pero yo pienso que sí debe haber cosas que tengan fin. Has hablado de Star Wars y yo creo que Star Wars no se debería de haber vuelto a coger. Y creo que yo que soy fan de Star Wars, y no por Disney. No, pues yo ahí discrepo un poco. Por ejemplo, a mí el episodio 1, 2 y 3 creo que deberíamos haber matado, yo Lucas por ello, yo voto por una lapidación pública, es necesaria. Yo el 2 y 3. Pero Disney, pues yo te digo una cosa, Disney con los superhéroes no lo ha hecho muy mal, ¿eh? Yo le doy un voto de confianza a Disney con Star Wars. Mira que yo soy muy fan de Star Wars. Pero te estaba diciendo que al final en la cultura me gusta que las cosas tengan fin, porque estoy pensando en 2666 de Bolaño, que te lees un tocho interminable muy bien escrito, pero que terminas diciendo necesito un final. Pero es que las cosas resucita. Pero todos los finales son artificiales. O sea, es que cuando te mueres, pero es que cuando te mueres sin esperártelo. Claro. Entonces cualquier intento de volver a el único fin no artificial es la resurrección. El superhéroe que resucita a los 3 días, porque había salido mal y te crucifica. Pero el hecho de que todos los libros acaben, las películas acaba una historia, pero esa gente después sigue felices para siempre. Sí, pero para siempre en esto que se ha contado, pero cuando se levantan al día siguiente es otra historia, son miles de historias. Entonces todo fin es un poco una artificialidad. Por eso casi toda la novela o la narrativa contemporánea pone en cuestión esa idea del fin, ¿no? Porque somos conscientes de que las cosas, pues en un momento determinado, no se puede poner el punto final. El punto final es una cosa contingente, ¿no? Porque las cosas siguen. Entonces, pues igual que uno deja de vivir sin esperárselo, pues también deja de narrar una historia. Pues aquí podía seguir más, pero ya ningún libro contemporáneo dice y fueron felices para siempre. No existe ese para siempre. Entonces las cosas no tienen por qué acabar, o si se acaban es simplemente una ficción. Por lo menos es un final abierto o un punto y seguido, pero se puede considerar como un final para una obra, que es una película. Sí, claro, al final, un final porque tiene un principio. El único final es el parcial, no sería un final de mito dentro de esa historia. No, o es un marco, son condiciones exteriores las que hacen que pues un cuadro, ¿dónde acaba el cuadro? Acaba en el recorte del marco. ¿Dónde acaba una película? Porque tienen unas horas en las que no puedes aburrir más a la gente, ¿no? Que sea la frontera, ¿no? Al final estaba hablando de eso con Remy esta mañana justamente. No, porque hay una serie de condiciones exteriores a la obra que son las que gestionan que eso se acabe. La obra seguiría, si fuese por la frontera estaría grabando Ninfomanías todavía, igual que Antonio López seguiría pintando. De todos modos, yo creo también que ahora no haya tanto fin abierto en novelas, en cómics, en películas y tal, series. Yo creo que también viene dado no ya por el autor que quiera seguir exponiendo su obra o porque haya que darle otro fin alternativo o tal, efectivamente, sino por el dinero puro y duro, sino de qué tendríamos el silencio de los corderos dos. O sea, ahora mismo resucitamos cualquier cosa por amor al dinero. Por el interés. Cualquier cosa. Pero os voy a decir una cosa, yo como guionista a mí me da mucha pena, porque de verdad no podemos crear cosas nuevas, tenemos que tirar de lo que ya hay. O sea, a mí me da mucha lástima. Un ejemplo de resucitación absolutamente ya son.
Esa Ha mesa vuelto a no la- grabar. Porque vamos haciendo el programa, tremendo. Se bromeaba con eso. Partido comercial, a eso ya de esa manera es tremendo. Bueno, miremoslo por el lado bueno. Ahora sigue cantando, pero por lo menos los niños están a salvo. Bueno, no sé yo. Que sé. Lo que pasa es que sí, yo creo que Todavía los productores contratan a un. Ahondando lo traen como hija y todavía se aparece por las noches. ahondando en Hace una los cabalgata. finales, Por si acaso no No, lo nombremos no, tenemos y lo de las series, por ejemplo, yo creo que ese gusto por los seriados, por el serial, que se remonta casi a la tradición oral, es una manera también como del hombre querer siempre controlar precisamente ese final, ¿no? Somos conscientes de que nuestro final es inesperado y por lo tanto lo que está en nuestra mano vamos a controlarlo, ¿no? Y el posponer en una historia, por ejemplo, y hacerlo en serie en lugar de lanzarla en una novela que tiene principio y final, es una cosa que siempre ha tenido muchísimo éxito, dejando aparte cuestiones comerciales, y ahí están los seriales del 19 Sí, que pero dan tú lugar no luego lanzas hasta eso, a tiene la también nueva su propósito publicidad. comercial, porque tú lanzas la Sí, primera. claro. Si no compra gusto, hacemos 10. Pero yo Si no hablo de también- ahora, hablo de siglos atrás inclusive, ¿no? Por ejemplo, en el 19, bueno, también combinado con el periodismo y con la aparición de los magazines y de la publicación de ciertas historias que en lugar de publicarse de golpe se publicaban día tras día, semana tras semana en el periódico y mantenían, ¿no? ese interés y ese suspense de la gente antes de llegar al final de la historia, ¿no? Novelas que hoy en día, por ejemplo, las recibimos en novela. Sin embargo, fueron publicadas como serie. Gloria, pero te has planteado que era porque en el siglo XIX no todo el mundo sabía leer y iba muy despacio leyendo. Bueno, posiblemente, pero creo que había otras razones más. ¿En qué siglo? Par de líneas. En el 21. Mira, si vieras los WhatsApp que me manda mi hermano de 23 años, me dan ganas de coger y darle con el móvil en la cabeza. El otro día me puso, voy a tu casa, B-O-I latina H-A-T-U-K-S-A. Y dije, yo te mato. Llevan bondos. Lo malo es que se está convirtiendo en algo, en algo permitido. En algo permitido. Bueno, y aquí hay profesores que Tan imagino permitido sus que no. exámenes, bueno, tú imagino que no, porque Es a que lo mejor a la permitido. griego no ha llegado pero vosotros que sois profesores encontraréis en vuestros exámenes verdaderas barbaridades. Yo creo que eso No te explican pasaba. cómo. Bueno, yo tengo que criticar a Sede, que en más de un libro de estos de estudiar de la oposición me he encontrado tela y fe de rata, O sea, yo no sé si la editorial es que se las come, sobre todo los acentos, no es una cosa así que baila. El problema es que, por ejemplo, yo he encontrado un ejemplo de un libro de primaria donde hay un tema sobre el lenguaje de los móviles para enseñárselo a los críos, que ya es rizar el rizo. Digo, pero vamos a ver, nos estamos quejando los maestros profesores y sacan un libro sobre el lenguaje de los del móvil con abreviaturas. Está escrito en emoticonos el capítulo. Sí, no lo vi por encima y me quedé un poco, oye, mira esto, y nos quedamos a cuadro, y esto es verdad. ¿Pero eso se enseña? ¿Se está Un libro de texto de primaria con un tema sobre el lenguaje de los móviles. Realmente el lenguaje evoluciona, lo que pasa que No deja Sí, ser pero no código, involuciona, eso es involucionar, ¿no? Un poco. Yo quiero saberlo. ¿Y les enseñan a juntar emoticonos para el WhatsApp, por ejemplo, lo del 8, el signo igual y la D mayúscula? Pues saberlo. Yo es que no tengo ni WhatsApp, no sé. Eso no sé. Ahora te hago una representación gráfica. Man ha sido el único que no ha podido en esta mesa. Ya sabemos dónde está el degenerado. Para mí el problema no es que se enseñe eso en un libro de texto, es que lo otro no lo controla. Eso es. Que se puede enseñar como. Si pueden manejar el código como curiosidad, de mensajes sí, de un móvil, pero además Sí, escribir como efectivamente. Dios manda cuando te ponen un examen, Sí, sí. pues vale, bueno. no, el día ¿por que qué Paula no? usted Vale. ponga emoticono, Porque la cosa será. yo he visto cada cosa del trabajo Sí, te también pone de los alumnos al final bastante llamativas. de ciudad de cristal. Yo creo que la evolución de la sociedad, o sea, esta velocidad con la que se mueve todo y esta constante aparición de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas, de nuevas comunicaciones, yo pienso que va en contra del fin. Es decir, me da la impresión de que ahora no se finaliza nada y sin embargo se dejan muchas cosas abiertas. O sea, tenemos muchos principios y muy pocos finales. Iniciamos campos nuevos, los dejamos abiertos y ahí queda como una especie de entropía y cada vez se va haciendo más grande. Y no sé si tenemos la capacidad de que la sociedad vaya terminando cosas como estábamos comentando. Yo por eso planteaba el fin, la muerte como algo bueno, algo como una conquista, dice, según biología. Y como Raquel decía también que algunas veces es bueno que las cosas terminen, ¿no? La frustración que debe ser que un guionista no pueda decir, pues ahora voy a poner aquí un final fantástico. Final de No. cagarse. Hablando de eso, Claro. hace poco le hacían una entrevista a una señora que cumplía 102 años, una barbaridad, pero que está muy lúcida de mente y tiene familia a su alrededor, y le preguntaba el entrevistador, ¿y usted le parece bien cumplir tantos años en tan mayor? Y decía, ¿cómo me va a parecer bien?
si todo lo que yo he conocido en este libro? Ostras. Es decir, ver morir a sus hijos inclusive, ¿no? Por una señora tan mayor, ¿verdad? Claro. Muchas veces ha tenido incluso que vivir eso. Es decir, ¿cómo voy a querer seguir viva? ¿Cómo me va a gustar si todo lo que, Claro, eso es algo como lo que yo he amado ya moderno, no? que es algo Entonces, muy me impacta mucho. muy de los tiempos modernos, esa idea de que todo lo que uno conoció ya no vive, ¿no? Esto es algo propio de la modernidad, que es precisamente lo que lo distingue de los tiempos donde las cosas no se movían. Aquí ya en un periódico, un tuit de hace 5 minutos ya está obsoleto. O sea, el tiempo va cada vez más rápido, con lo cual las cosas se aceleran, pero esto es algo propio de una ideología que tiene que ver con la cadena de montaje, con los ritmos de la modernidad que introduce la revolución industrial, y que es algo propio de nuestro momento contemporáneo, que camina constantemente dejando cosas atrás, ¿no? Por eso una persona de 102 años ha pasado 100 mundos por ella, mientras que una persona de 80, de 30 o 40, que se me llama antes, en la Edad Media o en el Renacimiento, es el mismo mundo que habitaron los dioses, que habitó el emperador, no es el mismo mundo de antes, las cosas no cambiaban, era un mundo estático, o al menos la percepción del mundo, ¿no? Las cosas por supuesto siempre cambian, pero sí que es cierto que esa idea tiene mucho que ver con unos ritmos que sobre todo son los ritmos del capitalismo, los ritmos de la sociedad de consumo, la idea de la obsolescencia programada. Sí, ayer volví a ver el documental que lo pusieron. Muy recurrente, y es eso, ¿no? Las cosas empiezan, muchas no acaban de acabar, sí, en la flor de la vida son sustituidas por otras que continúan. Quisiera preguntar a Nuria y a Ricardo. Ellos tienen dos profesiones, curiosamente el final siempre es algo bueno, porque cuando una actriz termina, tiene el aplauso, y cuando un arquitecto termina, está el fin de obra, que es incluso una figura administrativa, el fin de obra, donde tú entregas y ya entran a vivir o a funcionar y tal. Y yo creo que son dos profesiones de las pocas, o dos oficios o dos formas de vida en las cuales el fin es algo, no, la apoteosis, algo muy muy bueno, no relacionado con el único fin que no está relacionado con el acabamiento, sino con el triunfo a lo mejor, ¿no? ¿O qué? No sé, yo iba a plantear la idea de que quizás no se puede hablar de fin, por lo menos en el mundo de la arquitectura, es decir, el fin de la intervención de una persona, pero realmente el fin de la intervención de una persona es el comienzo de la vida del edificio. O sea, el edificio sigue vivo, se sigue utilizando. ¿Hasta qué punto finalizas una obra? Y fíjate si intervienes en una obra existente, en patrimonio arquitectónico. O sea, es una obra que lleva viviendo a lo mejor 500, 600 años. En un momento dado tú intervienes, le das un empujón, aumentas su inercia para que siga andando, pero esa obra va a seguir avanzando. No hay un fin en tu intervención. Además, es que puede haber un momento así como dices tú de apoteosis o de final de obra. Bueno, si estás contento con tu obra, si te sientes satisfecho, si crees que el trabajo merece la pena, que bueno, queda algo para la sociedad que va a perdurar. Cuando un escultor o un pintor finaliza su obra, sí puede haber un momento puntual, pero yo no lo consideraría como fin. Aparte, si el arquitecto es Calatrava, después del fin de obra viene la reparación y la demanda. Ya es una constante, ya no se acaba nunca la obra de Calatrava. Oye, Calatrava, si está viendo esto, por favor no me demanden a mí también, ¿eh? Me encanta el puente del río de Murcia, maravilloso. ¿Cuál de ellos? Es una pena porque de las mejores páginas web que he visto en mucho tiempo es Calatrava te la clava. Es una página web en la que se hacen todas las medidas que ha hecho Calatrava durante toda su carrera, y la verdad es que era una web genial. Esta nube no la ha hecho Calatrava, ¿verdad? Porque no quería nada. Ha demandado también a la página web. Claro. Pero el puente peatonal de Murcia, que se le ocurrió la buenísima idea de poner los adoquines esos de cristal, por ahí han pasado ya más losas y losas de cristal que por la nariz de un chaval un sábado noche, ¿sabes lo que te digo? Es que es una cosa... ¿Veis? Aquí la pilla el único degenerado también. Sí, además que reparan un poquillo. Lo ha hecho en Valencia también. ¿El qué? ¿Lo de la nariz? Me gusta incurrir en el error. No, bueno, es una cosa como constante que tiene que ver con, pues yo creo, la obra infinita. Este sí que es el Antonio López, que no es arquitecto, pero no la Sí. Podríamos hablar de queriendo sin querer. Sí. Pues contestando a Cristina, para los actores, el final de la obra, por supuesto, que el código o la convención dice que hay que aplaudir, ¿no? Pero es muy ambiguo también la sensación anímica del final de la obra. En realidad, el final de la obra es la última vez que la representa.
Ese es el auténtico final para el actor. Después de 7, 8, 10 meses de hablar con ella de gira, decir, esta es la última vez que voy a hacer esta función con estos compañeros, con este personaje. Y es una auténtica sensación de final, ¿verdad? El final del proyecto. Exactamente. Y te quedas con un cierto vacío porque te tienes que enfrentar de nuevo al proyecto siguiente, que también sabes que a lo mejor puede venir pronto, puede venir más tarde, y toda la situación que lleva el entorno laboral para un actor es bastante difícil. Pero también es verdad que al final de la obra, cuando tú recibes el aplauso, en realidad es la constatación de que has conseguido comunicar algo, ¿vale? Porque el proceso previo es un proceso también muy íntimo, muy creativo entre los compañeros y el director. Cuando tú lo pones encima de unas tablas y lo ofreces, entonces es cuando se convierte en comunicación. Y ahí es cuando tú quieres lanzar un mensaje que unas veces llega y otras no. Por eso el público, la reacción que tiene, no solo al aplaudir, sino durante toda la función, la sensación que tiene cuando estás arriba de que la energía está pasando de un sitio a otro y se nota mucho, es lo que es tan maravilloso y lo que te hace sentir tan vivo cuando estás en un escenario, esa sensación tan vital de estar ahí. Y evidentemente cuando acabas y aplaudes, recibes esa buena imagen, ¿no? de que has comunicado. Tú no has estado en una de mis actuaciones. Porque yo hay gente que estoy en el escenario y la gente se está riendo mucho porque hago humor un poquito agresivo y tal, ¿no? Y me lo paso genial y la gente también, y ves que estás actuando diciendo chistes como lo de Michael Jackson y tal, de pederastia, y te ves a todo el mundo súper serio diciendo, estás normal que está y tú no te sientes viva, tú estás en plan de, por favor, un francotirador apuntando a mi cabeza. Sí, eso es lo que llamamos nosotros que el público está pintado. Que a veces pasa. Sí. Oye, el público está pintado, sales de caja, hablas con los compañeros y ¿qué pasa? Oye, están pintados, ¿no? Porque parece que no reaccionan, ¿no? No, tiene que ser una putada, imagino también en música que sientes que no conectes con el público o no conectas con los alumnos. Sí, que no. Pero en música o en algo que es como de pasión también. En algún debut, así, quiero decir, sí, da la sensación, cuando estás ahí, pues miras también cómo reacciona la gente, ¿no? Tener un poco de feedback, ¿no? de lo que está sucediendo. Y la verdad es que no son tantas. Siempre que vas a ver un concierto, pues tampoco es lo mismo que estar sentado en una butaca, ¿no? Estás con tus colegas, te estás tomando una cañita o lo que sea, y es otro ambiente, pero sí que es diferente. De todas formas es algo, quiero decir, yo no concibo esto como algo que acabe, porque realmente las canciones, aunque sí tienen su final y su proyecto, las expones, pero las mismas canciones u otras, quiero decir, el proceso se va a ir repitiendo en cada concierto, a lo mejor no esta, pero sí otra, y esta igual, pues hoy no, pero quién sabe si dentro de 10 años me hago un remix, como hace. Sí, claro, que esa es la cosa, ¿no? Porque, oye, me gustaba un montón esta canción que hice hace tanto tiempo, pero la voy a refrescar un poquito, ahora la interpreto de otra forma. Una vez también estuve trabajando en una tienda de libros y me decía, porque yo era muy chiquilla, me decía, acababa de cumplir los 18, entonces no me daba cuenta. Y me decía el hombre jefe, me decía, pero ¿tú te has leído alguna vez el mismo libro 2 veces? Y yo decía, ¿qué va? No. Dice, pues no. Puedes leértelo 2 y 3 y 10 veces, porque jamás lo vas a leer de la misma forma. Ni le vas a dar la misma perspectiva. Claro. ¿Cuánta razón? Pero sobre todo porque cuando lo lees una segunda vez ya sabes el final y empiezas a disfrutar la trayectoria, que eso es algo que a mí me parece como interesante. Está terminado el libro cuando termina y pone el último punto. Igual que a lo mejor Antonio López se preocupa demasiado por sus pinturas, porque realmente una vez que la termines no la vas a terminar. Tú sí, tu intervención, como decía él. Pero la gente va a seguir viéndolo, va a seguir oyéndolo, va a seguir a lo mejor leyendo críticas de una actuación, porque en el cine, en el teatro la verdad es que las cosas son a lo mejor un poco más limitadas, pero en el cine o en la serie y eso sí que siempre hay un continuo. Creo que el teatro tiene como peculiaridad, pero también como belleza, que es efímero, sí. Que la función que haces es ese momento. Ya te la has perdido. Y es el privilegio, ¿no? De sentarte en una butaca del teatro, sentarte o ver un tipo de teatro más contemporáneo donde hay más participación del público. Bueno, todo el teatro es a la italiana, con la gente sentada así mirando. Claro. Hay muchos tipos de teatro, sí, gracias a Dios. En sentido de la y hay mucho contacto con el público en las nuevas propuestas creativas que se hacen hoy en día. Todo el mundo ahí espléndido y en todo bajo. Es una experiencia. Pues esto es lo que yo creo que está pasando. Qué bien todo. Y es una experiencia artística y creativa, tanto del público como del que está ofreciendo el trabajo.
por ejemplo, el poema, Cristina, que un libro o una obra, hay un momento en el que decía, corto aquí, porque te podía haber escrito de 20.000 maneras, pero tengo que cortar aquí porque si no, cuando uno acaba la tesis doctoral, ¿no? Corta por ahí porque tienes que defenderla, ¿no? O las novelas, una cosa, un proyecto más largo que nunca sabes realmente dónde acabar. Pero el poema, por los poetas que conozco, no, esta es la palabra que tenía que... Este es el fin del poema. Y parece que sí que se siente un poco como que es menos contingente, ¿no? El final. Vamos, no lo sé por qué no escribo poesía. El poema tiene la capacidad o tiene que tener el buen poema la capacidad de ser, concentrar al máximo la máxima, como decía Rapón, la máxima niveles de lenguaje. Tiene que ser significante al máximo, tiene que tener connotaciones de música, de significados, de connotaciones, de sueños, de sentimentalismos o no sentimentalismos. Tiene que tener el máximo nivel. Cada palabra, el poema tiene que ser que cada palabra pudiera constituir el fin de un mundo o el principio de otro. Cada verso, cada palabra tiene que estar tan cargado de significado que cada verso, cada palabra tiene que constituir la idea, el fin del mundo, ¿no? Como decían en la Biblia, ¿no? El principio era la palabra y al final será la palabra, ¿no? También. Aunque sean palabras no significantes, como Eliot en La Tierra Baldía, que acaba La Tierra Baldía Shanti, 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 que no es un significado, sino un mantra que se repite en la India para alcanzar, no significa nada, sino que se repite para alcanzar un cierto nivel de meditación, Shanti, 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 y así acaba La Tierra Baldía, ¿no? Después de 5 o 6 de la Tierra, después de un mogollón de terremotos visuales y lingüísticos a los que hemos asistido, acaba con esas 3 palabras, ¿no? Acaba con un suspiro. Y el poema tiene que ser tan válido como esas 3 palabras y como todo lo anterior. O sea, eso es muy difícil porque realmente si tuviéramos que situar el fin del poema en la cabeza de los lectores, nunca acabaríamos, porque cada lector encuentra, en el buen poema encuentra un abanico de significados suyos que le hacen ser eterno. Yo he citado antes a los superhéroes como base en la Ilíada. La Ilíada es el gran poema, ¿no? Y yo creo que todavía está generando cosas, hay superhéroes que todavía están basados específicamente en algunas cosas, ¿no? de la Ilíada. Y si no dan forma. Claro, y la forma, y hay historias de amor que todavía están basados ahí, ¿no? Recientemente Brad Pitt pues hizo de Aquiles, ¿no? Lo recuerdo todas las noches. Yo creo que la cultura clásica derivada de la Ilíada no está solamente en las recreaciones como la de Brad Pitt de la cultura de la época, creo que están en todo. Es decir, nuestra base iconográfica, por ejemplo, está en la Ilíada y está en la Odisea. Hay muchísimas cosas que vemos que no sabemos que están ahí, ¿no? Prototipos como la Femme Fatale, por ejemplo, que es claramente una figura que está en la sirena y está en las Ménades y está en entonces figuras míticas, ¿no? El viaje de Ulises de vuelta a Ítaca, por ejemplo, ¿no? Recreada, repasada, revisitada en multitud de versiones y de todo lo que queramos, ¿no? Y seguimos copiando a los clásicos de alguna manera, hasta la estructura narrativa de Aristóteles y en el 90 y tantos % de la gente sigue funcionando y sigue utilizándose exactamente igual, en literatura, en teatro y en todo, porque funciona, entonces ¿cómo funciona? Claro, esa es la cosa, que está todo escrito desde Homero, está todo pensado desde Platón y Aristóteles. Sí, pero no es malo. Claro que no, todo lo contrario. Para mí me parece... Vamos a la pitanga, ¿no? Pues yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que con Juego de Tronos se ha descubierto un nuevo tipo de literatura en el que es no sobrevive nadie. No sé lo que he visto hasta ahora. Me parece muy bien. Yo creo que el último capítulo matará al autor.
y a los lectores. No, yo creo que al autor lo van a matar Antes, como se carga el enano, el autor muere. Bueno, la literatura clásica muere bastante gente también, ¿eh? Porque vamos. No queda nadie vivo. La Ilíada, por Entre Troya y ejemplo. compañía, Luego las películas son otras. Y además de las formas más... Y de las formas más atroces, desde luego. Y más sangre y Hombre, por supuesto, y la tragedia uno Claro, como pero al fin y al cabo, ¿de dónde Shakespeare viene? él viene de la tragedia griega. Claro. Lo que pasa es que una cosa que sí ocurre, por ejemplo, en Juego de Tronos, que a mí que me gusta, no tanto como no sé, pero me gusta, y que creo que sí que es un poco, no innovación, pero sí que es interesante, y que no ocurre, por ejemplo, en las grandes tragedias. En las grandes tragedias las cosas, las muertes, dramas, van ocurriendo al final. En Juego de Tronos, la persona en la que tú constituyes tu mundo, es decir, Puede morir. yo soy muy de Ned Stark. Los cojones. En cualquier momento. Yo soy muy de no sé qué. Toma. Es lo bueno que tiene. No, pero entonces eso es muy, muy humano, y a mí me parece que una de las cosas por las que Juego de Tronos al final ha calado mucho en la sociedad es porque presenta una contingencia de cualquiera como nosotros, ¿no? Es decir, coño, que te puedes morir en cualquier momento, aunque sea... O que nos joda, porque son otros personajes, pero es verdad que en cualquier momento puede morir cualquier personaje. No de los Eso es otra cosa, que muchas veces ves una película y dices, nada más empezar, ya sabes quién va a morir, quién va a sobrevivir, aunque sea. Por eso los guionistas, de hoy en día que trabajan en plan fábrica, ¿no? Tienen sus guiones establecidos, ¿verdad? Su producto, guión, con su nudo, su desenlace, el cómico, el ayudante gracioso, en fin, ya sabéis, ¿no? Mis amigos y mi familia, cuando de vez en cuando tengo algún loco de estos que dice ser mi novio y me aguanta unos meses y tal, no más, siempre me dejan antes del año, estoy con amargura, pero es verdad, conmigo no pueden ver ni una serie de televisión ni una película porque acierto el 85% de las veces cada cosa que va a pasar, pero es porque, lo decía antes, es una pena que no podamos crear cosas nuevas. Yo digo la primera, yo lo reconozco, es muy complicado. Hay que atreverse y que te dejen también crear algo nuevo, ¿no? Que te dejen crear también algo nuevo, porque la televisión está... Prefería lo fácil, ¿no? Efectivamente, yo me acuerdo la gran criticada de este país, que fue la Cheers española. Yo conozco a uno de los guionistas, del guión original a lo que luego les dejaron grabar, lo único que quedaba era el nombre, ¿sabes? Pero Es una cosa que la tele está prisas a la hora. muchísimo, las televisiones muchísimo. Por ejemplo, la que se avecina, tenemos la gran suerte de que con Aquí no hay quien viva ser un share tan alto y tal, pues les están dejando bastante, pero sí que de vez en cuando te dicen, uy, eso a lo mejor no deberías. Ahora sí nosotros seguimos colando cosas, luego ya vendrán las quejas, pero... Porque tiene que ser cosas como muy evidentes para que el público rápidamente las pille. Sí, no, pero hay veces que sueltas un chiste que es maravilloso porque no lo pilla nadie y de pronto media hora después alguien dice, ¿han dicho lo que han dicho? Entonces yo también los indignados en Twitter, pero como 20 minutos después, ¿sabes? Oye, me acabo de dar cuenta que hace 20 minutos has dicho un chiste con Ortega Lara, con el paso, hace unos meses. De todas formas se pueden hacer cosas nuevas y buenas, porque, por ejemplo, en el mundo de los monólogos, Miguel Noguera, por ejemplo, yo creo que Miguel Noguera ha creado un nuevo paradigma a la hora de hacer monólogos, y yo creo que está teniendo mucho éxito. Hombre, Miguel Noguera me parece muy bueno, pero creo que es un cómico que no está abierto al gran público, es decir, tiene un público muy pequeñito, que es un público bastante culto. Entonces, y luego las novedades, yo soy de la opinión que no hay novedades. No las hay. Te vas a Estados Unidos y hay cómicos que hacen ese tipo de cosas. Igual como cómicos con guitarras y los no quiero hablar de esto porque siempre es tirar piedras sobre tu propia profesión. Pero siempre hay un vídeo en YouTube de 3 años antes de algún cómico americano o de algún cómico ruso. Yo creo que esto que estamos comentando, o sea, esto ocurre cuando se intenta coartar la creatividad, cuando se convierte, pues el hecho, por ejemplo, de hacer un guión se convierte en algo casi tecnológico, ¿no? Que lo podría hacer un computador, ¿no? Es como que, se le meten las variables y casi sale el argumento, la trama al principio y al final. Es que lo haría mejor un ordenador. No veniros arriba porque un ordenador nunca en un guión de cine español metería tantas tetas como nosotros. Eso es verdad. Un americano, un inglés, no, un español. No, pero una de las cosas de esto de cuando has dicho lo de leer el libro 2 veces o de las cosas que buscamos como el modo de que acabe. A mí hay una idea que me parece interesante de este proyecto y de hablar sobre el fin, que tiene que ver con eso de leer los libros 2 veces, una vez que ya sabemos el fin,
y ya no vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ese experimento, es que cuando volvemos a leer el libro, qué bien escrito está esto, qué bien está, qué pasaje. Vamos experimentando cosas que a lo mejor cuando uno lo va leyendo va, ¿cómo coño acaba esto? Y igual que ocurre muchas veces como en la vida, cuando vemos una película, cuando vemos una serie, ¿no? Queremos saber el final. Y eso hace, en cierta manera, que no disfrutemos del todo del proceso. Es como todo, está todo basado en ver cómo acaba. Esa es la estructura un poco de la novela o de la narrativa detectivesca y policíaca, ¿no? Que es lo único que importa es descubrir, ¿no? Y eso anula la narración, anula sobre todo el disfrute de la narración. Y al final, por eso la gente consume tanta novela policíaca, porque cada novela policíaca lo que hace es anular la propia experiencia de lectura, ¿no? He acabado, coño, otra, he acabado, otra, he acabado, otra. Y es como algo donde lo único importante es quién es el asesino, lo único importante es el final. Y tiene que ver un poco con la idea de no disfrutar. Por eso, y al final eso es lo que más vende. Sí, claro, precisamente porque se crea la necesidad constante de procesos de descubrimiento, ¿no? De saber esto cómo es, esto. Y es como destrozar juguetes, pero nunca aprovechamos los procesos, ¿no? O nunca disfrutamos. Que yo creo que, por ejemplo, es algo que tiene la poesía, que no tiene otro tipo de literatura, ¿no? Que es el disfrutar sin saber cómo acaba el poema. No es el poema al final decir, coño, me ha gustado, o qué chiste, o lo he pillado, sino que es como disfrutar, ¿no? Y tiene que ver incluso con la idea de que nuestra forma fundamental de placer, que es la comida también, pero sobre todo el sexo, muchas veces está vinculada con acabar. De hecho, en Latinoamérica llaman al orgasmo acabar, ¿no? He acabado. Y eso hace que todo esté pensado al final, lo importante es terminar o no terminar, ¿no? Y se anula el proceso. Y en la vida muchas veces ocurre lo mismo, ¿no? No disfrutamos de las cosas precisamente porque estamos viendo hacia dónde nos llevan. Yo creo que eso es uno de los problemas del fin, de las cosas, que las cosas tengan fin, que no nos hacen disfrutar del proceso. Esto me ha quedado muy Pablo Coelho. A mí me gusta mucho porque, como lo has comparado con el sexo, y das toda la razón. Hay muchas veces que el fin nos deja terminar del proceso. Chicos, por favor, más de 15 minutos al menos, ¿vale? Más de 15 minutos es vicio. El fin antes de 15 minutos es mal. Antes de 15 minutos es mal. Más de 15 minutos es vicio. De todos modos, tú lo que dices de la literatura, yo es que creo que hay libros que se disfrutan por el contenido de la historia y lo que viene siendo las palabras son puras palabras una detrás de otra sin belleza ninguna, y luego libros que en realidad lo que te cuentan lo de menos, simplemente cómo te describe algo y tú puedes imaginarlo en ese momento, es maravilloso. Y luego hay libros que ni la historia ni la retórica, porque te dan ganas de vomitar, como por ejemplo Juan Manuel de Prada, que me parece la cosa más fea de todo el mundo, ahora vosotros podéis decirme que no, pero ese señor creo que se debería ahogar en su propia saliva, o la verdad, Juan Manuel de Prada. Bueno, pues yo leí la novela que a mí me encantó, que fue La Máscara del Héroe. Acabas de ser nominada que está No, esa es buena. Pero esa es buena. Y cuando yo la leí no era ese mediático que es ahora, ni se le conocía por las columnas del semanal, ni nada. Una novela buena. Bueno, le pasó también a presentarla de una novela buena y luego ya... Me parece ese ni ese ni una. Esto que no he leído luego más de él, pero la imagen que era no me interesa. La Máscara del Héroe, él estaba con Umbral le corrigió bastante. Umbral además es una novela además que sigue mucho a Madrid de Cortea Checa de Agustín de Foxá, está bastante basada en esa novela. O sea, Prada está bastante basado en Agustín de Foxá. Se lo comió. Un poquito, sí. ¿Fue La Tempestad o la que ganó? El planeta. Sí. El planeta. Eso ya fue ya. Mira, eso ya es otra cosa. Yo voy a ser sincera, ¿vale? Yo me considero Yo voy a ser sincera, yo no me considero demasiado culta, pero sí creo que tengo un nivel cultural medio tirando a alto. Y que yo necesite un diccionario para la mitad de las palabras que salen en una novela, quiere decir que una persona de la calle solo ha podido leer La Tempestad y poco más. Ese señor me parece muy prepotente. Yo creo que con Paco Umbral, a lo mejor escribía bien, porque con Paco Umbral tiene pinta de pegarle pescozones. Sí. Yo creo que ha sido dejar de recibir pescozones. Creo que le pegaba pescozones, de hecho acabaron fatal. Porque Umbral terminó acusándole de plagio más que de otras cosas. Sí, sí, porque Umbral tiene también una novela muy parecida, basada casi en la misma cosa, que es el César Visionario. Y son prácticamente 3 novelas que se pueden leer en serie. Y
que a su vez Umbral no tiene razón porque Umbral, el César Visionario, está basado en el Tirano Banderas de Valle Inclán. Y al cabo de O sea que es una serie de novelas que se pueden leer casi una detrás de otra, ¿no? Como píldoras de una misma historia. Cela tiene mucho que ver ahí, Cela tiene mucho que ver con La Máscara del Héroe, San Camilo 36, Izar Rabices y Cómico Terras, está muy presente. Lo has leído todo, Cristina. ¡Qué maravilla! Está muy presente. Pues no me he leído a Bolaño, te lo puedo creer. Bueno, que me pues, falta Bolaño. Bueno, Pues no yo pasa tampoco. nada, pues Ya no somos quitando dos. ni nada para... Esto suena. Y además, Luego hacemos un mayuma. Yo quería empezar esta cena diciendo mi delfín está aquí, pero me da un poco de vergüenza. No, dilo. Meninas y la moral. nada. Yo reivindicaría para el arte ese placer de la recreación, ¿no? de la segunda vez. claro. El placer de la recreación de la segunda vez. Yo, por ejemplo, cuando escuchas un tema, Juana, que en música creo que lo entenderá, o por lo menos no sé si estará de acuerdo conmigo, cuando escuchas un tema muchas veces, la primera vez te quedas con el tema, pero la vez número 10 ya empiezas a ver ese matiz de esa nota que da esa guitarra, o esa nota que da ese piano, o esa tonalidad. Y eso pasa con todo, pasa con la cultura, pasa con la pintura, pasa con la arquitectura. Cuando ves una obra muchas veces empiezas a verle matices que en una primera impresión casi te quedas con la imagen inicial, o con el sonido inicial, o con la historia inicial del libro, pero según vas profundizando, yo reivindicaría la segunda, la tercera y la cuarta vez las que hagan falta para sacarle todo el jugo a la obra de arte. La base de llevarse un libro a una isla desierta es Al final acabarías disfrutando de cada sílaba, de cada palabra. de morir. Y no ocurre eso con los chistes, creo yo. Es que cuando te cuentan uno que ya te lo sabes, después lo cuentas después, te ríes dos veces según quien te lo cuenta, pero ya no... Todo depende también del tiempo que haya pasado entre chiste y chiste, pero no, los chistes son muy inmediatos y son tan rápidos. Es como si te contasen el mismo pareado 50 veces. Muy bonita está la poesía cuando ya has oído 50 veces el mismo, un haiku, son también muy cortitos, ya quieres matar a la persona que está venga a decirlo. Me gusta mucho lo que has dicho de que hay que releer varias veces, y yo también te diría, aparte de descubrir cosas nuevas, también según la edad y la madurez de cada uno, porque no es lo mismo leerte la Metamorfosis de Kafka con 13 años que con 30 que con 50. Me parece maravilloso, según la época de tu vida en la que te lo lees, lo que sacas de ahí. Apreciar nuevos matices que estarían. Y también es un peligro, porque yo que tengo miles de lagunas de clásicos, llego a los clásicos así como tarde. Bueno, yo te doy la colleja. ¿Eh? ¿Me das la colleja? No, 100 años de soledad, grandiosa, García Márquez, maravilloso. Si se lo ha leído todo el mundo en selectividad, esto decía Javier Castro, tiene razón, si es un tío que solo se lo ha leído la gente de selectividad. Que dicen, no, yo me empiezo a leer, no, es que ya es un libro para habérselo leído con 16, 18 años. Entonces, ¿qué? Digo, si ese libro no me funciona a mí ahora, esto es un sacrilegio, me echan de anagrama. Si ese libro no me funciona, o Rayuela, ¿no? Esto hay que leérselo justo cuando el momento lo lees, está bien, pero a mí no me da el puñetazo que estaba esperando. Entonces, hay una serie de libros de estos clásicos que dicen, no, estos libros que hay que leérselo con 18 años, no con 18. Entonces, que lo estamos poniendo al mismo nivel de Crepúsculo. Porque dicen, no, ya, es un disparate lo que estoy diciendo, pero lees Crepúsculo con 37 y no te mola, ¿no? Porque eso hay que leérselo con 16. Mira, yo te voy a decir una cosa, me hicieron la revista Jotdown, ¿la conocéis? Sí. La revista Jotdown me hizo una entrevista, maravillosa entrevista, y yo estaba hablando con Ricardo, que además es amigo mío, el subdirector y tal, me está haciendo la entrevista, llevamos como 4 o 5 cervezas, y yo ya me controlo un poco sin alcohol, imagínate, con 4 cañas. Y entonces me vino a preguntar, ¿qué opinas de la literatura hoy en día? Y dije, pues nada, pues cada tiempo tiene su literatura, y hablando y tal, me vine arriba y dije lo que tú digas. Digo, el Quijote es un aburrimiento hoy en día. Digo, sí, no, y te lo voy a demostrar. Es un aburrimiento porque yo no conozco a más de 3 personas que digan con 35, 40 o 20 o 60 años, uy, estoy aburrido, me voy a leer el Quijote. No lo dicen, o sea, dejad de decirlo ya. Yo les digo, no digo que no sea una obra maestra, no te lo discuto. No digo que por cultura te lo tengas que leer, no te lo discuto. Pero vamos a ver, La Menina es un cuadro precioso, pero yo en mi casa de diseño no lo colgaba en el salón. ¿Qué quieres que te diga? Yo me voy y cuelgo una lámina de Star Wars porque me gusta Star Wars y porque vivo en el siglo XXI.
Entonces, el Quijote, y estoy de acuerdo contigo, son y todo este tipo de libros que son grandes obras maestras, que yo no digo que no haya que leérselas, pero como literatura de entretenimiento no es. Y yo lo dije, y a lo mejor me viene muy arriba, pero yo dije que ahora mismo, para mi gusto, el Quijote de hoy en día de los jóvenes eran los libros de Harry Potter. Son los libros que más se han leído los chavales, los que más en su memoria están y los que ha extendido todo el mundo. Los que han configurado su Punto. mundo. Y dentro de 50 años, Harry Potter será una basura y estará pues otra cosa. Y ya está. No, o seguirá, o sea, un señor de ¿Y los que los anillos. profesores de dentro de 30 años harán a sus alumnos leerse Harry Potter? Pues deberían, ¿eh? Porque Harry Potter no está nada mal como... Yo creo que debería leerse en todos los colegios del principio. A ver, es que Y en diferentes años. Es decir, yo me lo he leído varias veces y es verdad que lo que decíais de releer, que cada vez me ha dado, he terminado con una moraleja. Pasa que crea unas paranoias, Álvaro, si me estás viendo. Es que tengo un alumno de filosofía que en todos los trabajos y todos los exámenes me pone el Principito. Se lo ha ido 7 veces. A veces es pertinente Pues es que se la cita del Principito, pero no siempre. Pero es el alfa y el omega, yo creo que es el alfa y el omega. Yo ahora me quejo porque estoy viendo ahora mismo que aquí nos han metido a alguien infiltrado de la Casa Real, le está hablando del Principito para Es que verdad. vaya. Es que yo soy muy de Felipe VI. Felipe se vayan un brazo, vayan un brazo. A ver, Pero de una manera muy sutil lo ha hecho. Sí, lo ha dicho. A mí me encanta el Sí, una cosa muy Principito. sutil. Yo los vi a Felipe y a Leticia de lejos en el No me lo concierto de creo. los A Kiles. Leticia no se la ve en En un persona. concierto de los Kiles, en Pero Madrid. eso Nosotros ya sabes que tu hermano y yo tenemos una foto, bueno, tenemos Juan Soto y el Pastor tiene una foto con ellos. Como Juan dijo que era uno de los pocos escritores monárquicos que había en España. No, el debate monarquía-república hay que traerlo ahora después. Pero volviendo a lo de los libros estos, que realmente, los libros, las historias, las películas, que uno puede decir y llegar a la conclusión. Esto es un autógrafo de Juan Soto Ibar, ¿qué pasa? Bueno, ¿Te crees? por un momento creo que ya era un mensaje para mí. No, yo Una sí noche- voy a decir, cambia de novio, por favor. Una noche que le encontré borracho en las calles de Murcia y me digo, por favor, Juan, dame un toro. Había un grafitero que hacía eso por todas las paredes. Que tenía la prima, a lo mejor se No, pues lo que decir, lo de los Luego me libros. pidió disculpas por el Facebook. Dice, no sé lo que te dice, No sé lo que te dice, estaba muy pero- borracho. Pues no tenía que haberlo Esto hecho. no se puede. Uno tiene que asumir lo que Lo que hace. hace no se puede, te borracho, no te borracho. Todavía le he contestado, no te preocupes, lo que me pusiste fue la polla, ya está. Además, está en su libreta y ya es una obra finalizada. Está en mi agenda, aquí en mi libreta. Absolutamente. No, Luego pero- llegarán a volver a ver y empezará con los celos, ¿o no? Pobre Juan, llámalo. No sé, lo llamamos en directo. No, pero la idea esta de los. Llamadle, Juan, hemos No, visto pero tu sí. polla. No lo dejamos al pobre, venga. Juan, hemos visto tu polla. Juan no se saca tu polla. No, qué bien. Yo quiero una. Lo de la calidad de los libros, ahora sí lo digo, que yo creo que uno puede llegar a reconocerlo de los libros, de las películas, de la música, del arte, es decir, bueno, objetivamente, en el momento que se crea la obra, esto es tremendo, pero a mí en este momento no me dice nada, o no es lo que me interesa, ¿no? Y uno puede llegar a decir, coño, qué bueno está el Rivera, pero yo creo, me gusta más el Don Simón. Pues, y eso me parece legítimo, y parece que vivimos en una cultura de la vergüenza, donde todos nos avergonzamos. De hecho, cuando queremos escuchar la música que nos gusta, le damos a privado en Spotify. Yo de la lista de reproducción que me pongo cuando estoy en casa le doy a sesión privada, ¿no? Cuando yo quiero escuchar a José Luis Perales o algo así. Porque nos avergüenza eso, o leer cosas, forramos los libros. El libro electrónico ha hecho mucho bien porque podemos leer cosas que... En la portada no se ve. Claro, No sé lo que están que no leyendo. saben lo que se está leyendo. Y eso es algo peligroso del postureo. Eso yo creo que pasa Sí, porque es que- al final nos han creado unos estereotipos y parece que nos están obligando a que la cultura es la que nos están diciendo oficialmente y uno no puede tener sus gustos. Claro. Lo mainstream. No, pero que no es malo. Y uno puede leer a Bolaño y Mañana lees una revista escuchar en Camela y no pasa nada. después ponerse la camiseta de Bale. ¿Sabes? No hay problema.
¿Y te gusta Perales? ¿Te gusta Perales? Que no te va a gustar Perales, quiero decir. No, era una brutal, ¿eh? Ya, Yo pero que cada... por eso lo digo. Pues se ve decir una cosa. Que para mí no es incompatible, quiero decir, uno puede haberse leído el Quijote, haber invitado con él y mañana está en la peluquería viéndose Lola y no pasa nada. Sí, pero es que además la música, como te mueve también un poco el rollo interno, parece que, yo qué sé, la música que escuchabas con 10 años, que igual te iba un poco más yo qué sé, las cantaditas o algún rollo de esto. Y luego te vas a lo indie, pero pasa una adolescencia que te gustaba lo heavy. Y cuando a la gente que le gusta el rollo indie así, lo suave, bueno, no lo he escuchado nunca. Venga ya. ¿Qué me estás contando? Que te sabías que te entera el primo tuyo. No me jodas. No disimules. Yo voy a decir una cosa, este fin de semana yo he actuado en Plasencia y me he ido con una amiga y vamos las dos en el coche y ya está, venga a ponerme, yo soy muy extremo duro, marea y cosas así, porque como no tengo oído, pues me gustan cosas que no hace falta entonar, con chillar es suficiente, entonces me gusta este tipo de música. Y mi amiga es muy de ¿sabes? De rock, de pop, de dance y todas estas mierdas que salen ahora, y yo no tengo ni idea de música y lo reconozco, pero estaba ahí como muy a tope con sus temazos y tal. De golpe por razón fue mi lista de Spotify, yo juro que es una canción y fue oírla a ella, los primeros acordes y empezaban las dos a darlo todo, cantándolo pero con coreografías y todo. Yo iba en el volante ahí con una mano volando, lo tomaba, tal, y fue la versión de Marisol de Tu nombre me sale hierba. Bueno, a mí no me Pero extraña. dándolo todo, ¿sabes? No sé si sigue funcionando, pero un sitio mítico de Santiago la Ribera, que era el Varadero, su base de música eran todas revival de estos de los años 60, 70 y ponían a Marisol y a los tres sudamericanos y este tipo de cosas que ya ni sabemos lo que son y todo el mundo se volvía loco bailando. Pero eso Y yo creo que lo siguen haciendo, eso es ¿eh? otro O sea, efecto. Es que cuando... Claro, pero es que para eso es como cuando te funciona. encuentras con una cara conocida que hace muchos años que no ves. Te da una euforia verlo, yo que sé, a tu primo segundo que tuviste, yo que sé, cuando tenía 15 años la última vez, te lo pasaste genial con él, lo ves 5 años después y dices, ¡oh, Dios mío, como tú! ¡Oh, ¡qué euforia! Y con las canciones pasa lo mismo un poco. Te ha traído algo, te ha recordado algo y la vuelves a escuchar después y tú ya no sabes ni de ese grupo se ha muerto, ya se ha extinguido, eso no lo escucha nadie. De pronto vuelve y te vuelve loco, te vuelve loco. De hecho, en las mismas canciones hay una fórmula, y es que hasta los autores más clásicos siempre usan el tema. Empiezas con un tema y ese tema en algún otro momento de esa misma obra se va a volver a repetir y tú lo vas a reconocer. En el momento en el que el que lo escucha lo reconoce, ya quiere esa obra un poco, ya la ha pillado, digamos. Y ese acercamiento es el que hace que al final le guste o no le guste una canción o no. Pero es el reconocimiento. Cuando le dan, que también así funciona la creación de lo mainstream. Cuando te han puesto 80 veces la misma canción, por muy mala que sea en los 40 principales, ya es un hit. Y cuando te te la sabes, no te gusta esto, te la sabes, cosa graciosísima. y la cantas y la Te ves en el coche escuchándola y encima te ves cantándola. Y dices, no me gusta Vichy porque estoy cantando el brother, ¿no? Esto lo voy a contar porque ya no estoy currando en el hormiguero. Hola, ¿qué tal, Pablo Motos? Sí, Pablo Motos nos está viendo. Porque todo lo Está la cosa muy mal. Ahí no entro, pues algún día me vuelve a contratar otra vez. Bueno, a lo que vamos. Esto nos pasó, a lo que dices tú de recuperar los éxitos, fue muy bonito. A mí cuando me contrató Pablo Motos, el primer programa que yo vi fue venía Bob Sinclair, que había hecho un remix de una canción de Rafael Acarrá. Entonces él iba de que él era Bob Sinclair y esa era una señora mayor, vieja, decrépita, que estaba ahí en su casa cansada y aburrida y él la había revivido. Y era así la cosa en el resto de los países, ¿sabes? Pero cuando entraron dijeron Bob Sinclair y empezó todo el mundo. Entonces el tío entró así y tal y Rafael Acarrá empezó todo el público. ¡Oh, Rafael! Y fue maravilloso ver cómo la gente recordaba a Rafael y se venía arriba. Y además fue chulo porque en el descanso a Rafael está espectacular. A sus casi no sé cuántos años tendrá, pero creo que los 80 por ahí tenía que andar, 70 y tanto. Estaba espectacular, bailando, guapísima, con un tipazo, ya lo quisiera yo a mis 32, estaba espectacular. Y moló mucho porque en el internet todo el mundo, Rafael una foto, y estaba Rafael a deriva y el otro así. Él solo me dijo, pero que yo soy Bob Sinclair y esta es una vieja que estaba en su casa. Pero mira, cambio de sexo, se lo llevan a americanos y quiero decir, que más revival que eso. Perdona, no solo ha cambiado el sexo, el de que Rafael también, Rafael lo llevaron el año pasado de Chimo Bayo, que en algún cartel, lo he visto yo que
Sí, sí, Fangoria en esos. Fangoria es un grupo que escucharlo, bueno, Pero era Alaska ya me da Ellos no han pero llegado a morirse. aún así, no, es verdad, es un grupo que no me pegan esos. Si me dijeras Caca de Lux todavía, pero Fangoria. Que Fangoria Yo está Fangoria lo en todo dejaba, lo- porque tiene en todo una lo historia ámbito se en mueve. todas partes. En el ámbito indie, en el ámbito Fangoria En el gótico, es transversal. todo, Moverse todo. transversal. Es un grupo transversal. Comenzaron con la Alaska se movida y mueve en siguen. todos los ámbitos. Hablando de Sí, Rafael Acarrá Maestro en todo. y de cine, que no hemos hablado de cine, acabo de ver una película maravillosa que se llama La Gran Belleza, no sé si Sí, la habéis qué buena. podido ver. Bueno, son geniales las fiestas en el ático Con del la conga. protagonista, con la conga, con Rafael Acarrá. O sea, son aristócratas romanos de lo más chic, que además se consideran súper intelectuales maravillosos, son grotescos a más no poder. Y son unas escenas maravillosas que recuerdan además al teatro, a la comedia romana, bueno, es una belleza de película. En lo que importa es el proceso, por cierto, no el final. Y todas las fiestas que hacen son Rafael Acarrá, el Pinotto, Nacho, todos los típicos, ¿sabes? Italianos de todos los tiempos, esto, que hemos bailado todas las fiestas. Y luego aquí quedó nuestros padres, estaban en esa fiesta y era genial. No me reí tanto con esas imágenes, esas escenas. Porque hay como una segunda vuelta, y yo creo que la cultura popular y luego después la cultura popular intelectualizada y ya tomada la tomamos así como, no, yo me mola Rafael Acarrá, pero ya yo le hago el año, ¿no? Entonces, es el rollo de segunda vuelta, que es como la manera en la cual nuestro complejo de cultureta hace, o sea, nos deja entrar aquello que experimentamos sin complejo de culpa, ¿no? No, pero yo es que esto le doy una vuelta y mira que bien nos lo pasamos, pero no estamos dentro. Y al intentar, es verdad, y nos pasa yo creo que a todos, al intentar ser un poco cool, te pasa que te gusta un grupo que al principio lo han puesto 2 veces en Radio 3 y no lo ha escuchado nadie y has dicho que qué chulo Vetusta Morla, y cuando ves que empieza a gustarle a tanta gente tú mismo dices, Ya no lo quiero. ya escuchas las canciones y escuchas nuevo disco y nos Ya pasa no que es de minoría. Es el pequeño secreto, ¿no? muchas veces Se pasa desvela. que cuando algo se hace mainstream ya parece que no te gusta, ¿no? Pero eso yo creo que es también poca personalidad de la persona que lo hace, en plan de, es que a mí solo me puede gustar lo que solo me gusta No, a mí. no, claro. Eso no es normal. Sí, pero volvemos un poquillo al reggaetón que Pero existe, ¿no? Sí, existe, pero que yo pienso que también a veces la gente es un poco ya en plan de, bueno, ¿y qué se le gusta a 100.000 personas? Es que déjate ir al Burger King a comerte una hamburguesa porque hay 300 personas ahí metidas, basta, ya, ¿Qué es por eso? favor. ¿Qué es eso? Claro. Yo creo que esa sensación es Yo siempre absoluta. no ven mis caderas. Yo creo que esa sensación es absolutamente real. Es decir, cuando tú, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando tú tienes, no sé, un tema, un libro, algo que es minoritario, que no lo conoce nadie, a ti te parece una maravilla, en el momento que el tema suena 25 veces cada 10 minutos en todas las emisoras, ya deja de tener ese encanto para ti. Era como ese secreto que tú tenías, Sí, que eso te le pasaba pasa con un libro, con un cómic, suele pasar con cuando te lo editan Te da un poco rabia, en fascículos, y tal, ya pierde. Ya no es Pero tu te voy a decir una cosa, yo compañero creo que íntimo. eso viene dado del sexo, porque tú cuando estás con un chico o una chica y es solo tuyo, o de poca gente tal, pero si tendrás que salir a toda tu pandilla, ya no la Ya, esto ya no es Ya entiendes lo que escucha, de lo que No, no. observa, de lo que disfruta, ¿no? Esa necesidad de tomarse mi ya, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pero no escuchar esta vuelta muchas veces. La olla gitana, ha llegado la olla gitana. Madre mía, qué maravilla. Pero esto es muy caliente, porque con la Probablemente hemos hecho sacrilegio y esto era para mezclar. Sí, sí, es para mezclar, pero yo lo he dejado ir a media, porque me gusta mucho menos suerte. Pues nosotros nos lo hemos tomado ya. Mi madrastra hace una olla gitana espectacular. Madre mía, pues yo le he quitado lo calor a la olla. Creo que va a ser una olla palete. Además, la olla es absolutamente genuina. La olla es la de. Pues Además, como debe de esto ser. merece Debe de ser. Como debe de ser. Claro. Claro. Yo ahora, si no viene mi abuela diciéndome que te termines todo el plato, va a venir una olla gitana, la verdad. Sí, lo mejor son las abuelas que dicen, no te lo has comido todo, es porque no te ha gustado. Pero si te lo has terminado todo, es porque ha faltado. Te da más. El caso es que nunca estás satisfechas. Exacto. Bueno, y siempre están las abuelas como las mías, que yo como siempre he sido tendente a estar un poquito gordita, cuando te has terminado la comida, genial, pero cuando pides postre te dice, hija, para allá.
En plan de gracias, abuela. Eso nunca me pasó con una abuela, lo de parar no. Pero porque tú estás delgado. Yo como estoy siempre tendente a estar gordita, mi abuela es no comas más, no comas más, no comas más. Y yo me cago en la leche, digo, te digo, ya te quieres dejar de vivir porque estás más cerca de la muerte que de la vida. A mí no me decían eso, De abuela. no comas más, directamente me quitaban el plato. No, pobre yo, Nuria, pobre yo. Vosotros es que habéis venido a decir cosas serias, yo he venido a poner esto que... Menos mal. Os escucho metiendo así, digo, no sé cómo ponerme a la altura. No, pero, o sea, yo lo digo, pero porque soy mi abuela, no sabe manejar internet y esto del streaming no tiene puñetera de que si fuera a las 7 estaría todo el rato. ¿No? Y mi abuela es Ya maravillosa, tengo que maravillosa. ir a que aquí estoy babero. Pónmelo. No, pero lo del complejo de culpa, que es que esta me parece muy interesante. Por comer. Por comer. No, lo del complejo de culpa de los gustos, de no poder decir en ciertos lugares que te gusta el fútbol, que te gusta, que te gusta, yo qué sé, ciertas cosas que son vicios, series malas, libros malos, música mala, ropa mala, mujeres malas. No puedes decirlo, porque quedas mal. O hombres malos también. Parece que no puedes leer a Bukowski y haber llorado hace 2 sábados con la décima. Como que no, pero que tienes que leer a Bukowski. O a Bukowski, o a Bolaño, a quien quiera, pero... Perdona que te diga, pero con la décima solo han llorado los del Atleti. Un besito. No, pero... Mira, ahí salgo yo, sacamos la lengua y se ve que es lo ideal para... Sí, para leerlo. Sí. No, pero el fútbol, por ejemplo, es una de esas cosas que en el mundo... Eso sí que tiene que tener un final. ¿Habéis visto? Con 3 minutos más que se te va de final, se da una Copa de Europa. Bueno, esto yo lo voy a discutir porque estamos hablando de un partido en el que hubieron un mogollón de cambios y de lesionados. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Bueno, algunos de ellos porque ya llegaron medio quejan mucho lesionados, de- los dejas salir al campo y se les salían. El gol de Sergio Ramos es en el 2.45. Claro. Y 3 minutos tenía que haber puesto simplemente por los cambios. Efectivamente, o O sea, sea es que- que la gente llora por llorar. Es como cuando tú suspendes y dices, no, es que ha sido culpa de mi compañero y no ha dejado copiarme. Venga. O sea, el Madrid ganó con todas las de la ley y ahora Madrid tiene. El problema es que no voy a hablar más de fútbol, es que el llorar ya se ha hecho lícito gracias a un equipo que es el Fútbol Club Barcelona, que ha estado llorando muchísimos años. Entonces ya parece que es lícito decir que el césped está alto, que han puesto más minutos de lo que son, que este jugador... Entonces ya a mí en vez de llorar en los deportes no me gusta. No, pero está muy bien porque el Barcelona, llorando todos estos años, se ha preparado para la medida que va a meter ahora Hacienda. ¿Aquí del Barça hay alguien? No me mires, yo soy del Me Madrid. estáis haciendo. Me estáis haciendo el Barça. Yo soy más de futbolista que de fútbol. A mí me gusta Iniesta, me gusta Zidane, pero sí Yo del soy Madrid. del Cholo y de David Beckham, pero me estáis haciendo ¿De quién? del Cholo y de Y de David David Beckham. De David Beckham, Era de la que no U. por razones futbolísticas, ¿no? De David Beckham. Yo soy de Xabi Alonso, pero la orden de alejamiento ya no me deja. Pero Xabi Alonso, ¿te gusta Xabi Alonso? Yo lo veo muy estirado, ¿no? Muy perfecto siempre, ¿no? Muy guapo, demasiado guapo, siempre con su barbita. Hablas desde la envidia, hablas desde la No, envidia. va, es el modelo de televisión, Es el demasiado único perfecto. jugador Luego que es lee. jugador de fútbol que Es el único que lee los titulares de la revista. No, claro. Sí. Había uno, Mendieta, por ejemplo, era un futbolista muy Iván interesante, Campo, ¿no? futbolista... Le gustaba el cine bueno, música independiente, era un tío, un futbolista interesante. Y mira dónde ha acabado, pinchando. Mira dónde acabo, sí. Oye, no perderoslo que Pero ha Pinto, acabado, ¿no? Sí, ha acabado. Pinto es rapero. Hace música, sí. Fijo, pero... El otro día se lo puse, digo, Pinto, tío, digo, pasa a la gente, creo que eres el mejor portero que ha tenido el Barça, no te vayas nunca, que la gente me llamaba troll. Que no se vaya. Pinto era un buen portero. Pero hasta este en año. serio, digo, no te vayas, por favor. Era un buen portero, yo siempre lo consideraba un buen Yo como segundo madridista, portero. yo creo que se siga quedando. Pero este año falla ya, sí, 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 pero el Barça solo ha echado a Pinto y el Barça no ha fracasado por Pinto. Porque No. No, porque de hecho tiene su fin, es que claro, lleva Ha Fin de ciclo. ha lanzado un mensaje. Es verdad, fin de ciclo. El fin de la carrera. Pero en lugar de Los futbolistas también acaban una su carrera, renovación, Puyol, echa a Pinto, tío. hablando de Sí, fin. quería meter la décima. Tú querías meter la décima que también... No sé cómo lo No, pero es verdad. Lo he conseguido, Y yo no entiendo mucho de fútbol, pero tengo la impresión de que el Barça ha perdido esa idea de fútbol, jugar como una Se le sola acaba el cosa, doping, sí, ¿verdad? ha sido eso. Que, Bueno. que antes tenía, que parece ser que ahora... Me llevan a los tribunales.
Cuidado. Si no, si igual, tienes si razón, no- pasa que el fútbol es también por rachas. Si esto no lo ve nadie. No es que se haya perdido la idea, es que a veces no juegan bien porque el fútbol es así, también un poco de azar, también También no lo han perdido la ilusión, son intuición. muchos años ganando y llega un momento que pierdes y no puedes tener la misma ilusión que cuando empezaron. Otra vez la liga. Ya está que Otra vez. a su fin de Otros millonejos más. Otra vez la Si ponen nómina. TikTok y tal, se me van a pagar lo mismo, voy a meter la pierna aquí, Otra vez me el voy a anuncio de lesionar. calzoncillo de todos los años. ¡Viva! 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 De eso yo creo que nunca hay que quejarse. Nosotras no, pero yo lo mismo sí. Bueno, Pero no sé lo que no decirte. te creas. No, ¿por qué no? Oye, Y España también fin de ciclo. esperemos que no. Madre mía, Esperemos la que que se no. avecina, ¿no? Perdón por el chiste, no era La verdad que intencionado en va a ser- absoluto, ¿eh? Va a ser eclipsado por la proclamación. Ah, cierto. ¿Creéis que va a ser algo así como muy pomposo y tal? ¿No? Yo mismo Sí, es que puede estar relacionado a las si dos España cosas. pierde con Holanda, el príncipe no sale ni en la portada. ¿Qué me dices? ¿Pensáis que puede estar relacionado el momento Creo que va a elegido? estar condicionado por el ¿Pensáis que puede estar relacionado el momento elegido para hacerlo coincidir con el campeonato del mundo? Yo estoy convencido para no tener que viajar a Brasil o viajar solo de incógnito. Quizá Sobre todo porque con la quizá última la experiencia con el atención- avión, que no pudo irse la para allá, atención se distrae un rompió poco, el ¿no? avión, El tema- Yo creo que el rey se quiere ir con Corina solo. Los aviones rotos se están haciendo más por la República que cualquier otra cosa. No me pillen otra vez. Y la selección española, si hubiera república, tendría que poner los pantalones morados, ¿no? Sí, o la camiseta con tres colores, ¿no? Amarillo, rojo. Pues no sé Oye, qué. pues te voy a decir una cosa, llámate un futbolista lo ponía morado. Algunos van morados ya. La banda morada del Real Madrid en el Tema de escudo claro. es por la República. Yo esto lo mismo. Sí, pero cada vez más pequeñita. ¿De qué? El escudito de Madrid y la bandita morada cada vez se ve menos. Cada vez más monárquico. Y antes la segunda equipación era morada y la del año que viene es rosa. Rosa. Sí. ¿Qué dices, Rosa? Sí, es rosa. Es rosa, rosa, rosa. Es el fin del buen visto. Tengo que decir una cosa, a mí me parece ideal la camiseta. Me ha parecido chulísima. Qué pena que ya no la lleve Guti porque era lo que le quedaba. Algún día Yo no la he visto, la tendría que Guti creo que buscar. sí, rosa, pero este es lo último que iba a decir. Una ley, El mejor una ley. jugador que ha pasado por el Madrid. Bueno, bueno, La mejor esto zurda de la ha historia. El sido- mejor Rosa, taconazo, Rusia, que más fuerte. el mejor momento de la historia A ver, del como en el fútbol flicker. español, creo que es el taconazo de Guti. Estoy Ya de no acuerdo. digo más y ahora vuelvo a Bolaño. Pero el fútbol también es Que esto parece chiringuito, ¿no? Es verdad, falta perdedor. Oye, yo estaba en futboleros de Marca TV. Sí, sí. Eso sí que Soy es una, nivelado. eso sí que es una mesa. Aquello sí que es una olla gitana. No, Que no yo- comen tan bien. Me encanta el fútbol porque, no sé, aprendí lo que era un fuera de juego y todo eso y Y desde entonces, Pues yo ¿verdad? no lo saben ¿Qué ni los piensas? árbitros, ni los líneas. Es que dicen, no, si yo no sé, fuera, no le puedo enseñar a mi mujer fuera de juego, digo, si no lo sabes línea. Tú no te preocupes. Mira, si es del Barça es un fuera de juego, si es del Madrid es que están comprados los árbitros. Eso pasa siempre. Siempre hay un este. A que no le gusta algo. Entonces, ¿quién va a ir a entregar la copa? ¿El nuevo Felipe? ¿O irá el presidente de la República? Yo creo que no. Pero si no Felipe. la elección, Yo creo que está claro que de momento. entregar la gana. copa, Porque esto es una cosa como para hablar del fin, ¿no? Si es el fin de la monarquía, ¿creéis que? ¿O es el principio de Desde algo? luego lo que no es el fin de que elijan otras personas que no sean el pueblo. Quiero decir que lo que está claro es que no vamos a ser nosotros quienes decidamos eso, si va a ser el fin de la monarquía o no. Yo creo que va a ser Felipe VI va a ser el último rey de España. Sí, pero porque luego vendrá una reina. No. Va a ser Luego la habrá una infanta que república, pero yo creo que ¿Sí? creo que no. Yo creo Esto que se ha acelerado tanto el proceso, ¿no? ¿Quién Que ya- sabe si acabará el reino Felipe en el próximo año? Pero yo creo que es el último rey, yo ya creo que no. Es que lleva muy mal camino, Es que es eso, debería de haber acabado ya, ¿no? Pues yo creo que no, porque tú date cuenta que en cuanto a escándalos, Felipe es el único que no haga ninguno. Deberías decir que quitándose el rey vas a poner a alguno. Y yo, mira, soy republicana y por un artículo que escribí el otro día, que puse varias veces que era en torno a un muerto a evitar renuncia, pero aún así me denunciaban probablemente. Yo soy republicana y estoy en contra de la familia real totalmente, pero yo creo que ahora mismo lo que va a hacer Felipe, a no ser que la cague, él y Leticia, lo que va a hacer hacer una nueva limpieza de la monarquía y que la gente vuelva a estar no a favor de la monarquía, pero tampoco en contra. Es decir, nosotros estamos en contra de la monarquía porque María Chara era un drogata,
porque Urdangarín nos ha robado, porque la infanta Cristina es una soplagaita que ha dejado que su marido hiciese lo que quisiera porque está totalmente enamorada y le ha ayudado a robar, porque... Por la endogamia en sí. Claro, no, porque... No, pero la endogamia es lo de menos. Quiero decir, hay pueblos en España sobreviven gracias por el rey, porque mataba elefantes y era amigo de señora, ¿no? Ya, pero esas son razones personales, no razones estructurales. No, pero estáis muy equivocados. Mientras la monarquía, o sea, ¿cuándo ha empezado a tener problemas la monarquía en este país? A raíz de todas esas cosas. Hace 10 años nadie se planteaba echar al rey de forma tan bestial como de hace 3 años para adelante. Yo creo que Felipe ahora mismo le va a dar una nueva cara, una nueva limpieza, y mientras no la cague, en 5 años nadie se acordará ni de Urdangarín, ni de Marichalar, ni del rey, ni de los elefantes, ni nada. Y seguiremos soportando una monarquía que, aunque no nos guste, como tampoco nos da problemas, va a estar ahí soportada. Yo, para mí, lo ideal es que ahora mismo pillemos a Felipe haciendo alguna burrada y entonces ya sí que suprimimos la monarquía. Pero mientras eso no pase, la vamos a aguantar. Y como dentro de 30 años ya se nos habrá olvidado Urdangarín, los elefantes, Corina y Marichalar, si ellos no han hecho nada mal, ten por seguro que reinará la hija que le toque. Es obvio que hay una campaña clarísima de limpieza de imagen y que, entre otras cosas, porque colocando a Felipe y a Leticia como reyes, el resto de la familia real ya no lo es, empezando por las infantas, con lo cual ni siquiera van a salir en las fotos, ni en los actos públicos, entonces se van a quitar del medio y ahora que se avecinan los problemas gordos como son los juicios del caso Novos y cosas por el estilo, ya no van a formar parte de la familia real, con lo cual estarán relegados a un segundo plano, mientras que han estado súper protegiendo la imagen del príncipe, por eso no lo hemos visto meter la pata todavía, precisamente para que cuando llegue ese momento, pues todo, la imagen de la familia. Lo poco que quede de salvar de los trastos de la casa real quede limpio, ¿no? De polvo y paja, que se están cuidando muy mucho. Me da un poco de pena eso. Me da mucha pena. Pues yo creo que forma parte de la estrategia de la finalización. O sea, cuando murió Franco y empezó Juan Carlos, todo el mundo encantadísimo con Juan Carlos, madre mía, qué majo, que ha dejado ya los del PSOE gobernando, que se ha quitado toda la potestad, digamos, excepto la militar, para mandar, y España, uy, qué libre que es, qué maja, y la democracia, qué bien que están dando, estupendo. Ahora de pronto, que es entre los elefantes, los 200 batacazos que se han metido, las crisis con toda la familia, etcétera, y se va. Entonces es un poco una renuncia, un lavado de cara, y es como que se va en el peor momento, en el momento más feo, en un momento en el que puede parecer un lo dejo, pero... No, se va tarde. Es eso, o sea, si se hubiera ido antes, hubiera acabado mejor. No, si no hubiera entrado, pero es que si se va después, bueno, todavía está, peor, ¿vale? porque una vez si se lo junta con las elecciones generales del 2015 y toda la campaña electoral próxima, en donde ahí sí que va a florecer todo la antimonarquía y toda la ese momento, o sea, no se podía esperar la más tiempo, transición, era si lo hace ahora, el Partido Popular está en el poder y por lo tanto hay una tranquilidad, entre comillas, de que la transición... Y el PSOE está maricomplejo. Exactamente, que la transición hacia el nuevo muy rey pero no va a tener problemas porque se va a hacer rapidito y tranquilito, lo dejamos cerrado y cuando vengan las elecciones del 2015 ya veremos. Como si la tenemos en mundial ahí enseguida, había esta gente. Claro. Hablando de fines y hablando de principios, esto me estoy viniendo muy arriba, le voy a echar la culpa a la Estrella Levante, a la tortillera. Y eso que no probado el vino. Ahí está. Pero con lo mal que está el país, un rey que no queremos, tal, el resurgimiento, ¿no parece que Pablo Iglesias es un poco como el nuevo Jesucristo? Podemos. Cuidadito con los salvadores de la patria, que guau. A mí no lo sé, creo que ha sido interesante. Para una broma ya está bien. No, ha sido interesante y me parece necesario como movimiento y toque de atención, y creo que no está mal, que por lo menos los que ganan siempre se les ponga un poco el culo quieto y digan, uy, esto no es jauja del todo. Pero yo, volviendo a lo de la monarquía o república, bueno, todos los días hay como 27 artículos de ventajas de una, ventajas de otra, y al final es que mientras no den por culo, lo que sea. Se me acaba de ocurrir un chiste muy malo y por favor no echarme de la mesa, pero sí, con la monarquía de Juan Carlos sí que teníamos ventaja. ¿Por? Tú sí la has pillado.
Aquí en Murcia las tajas son otra cosa. Ventaja. Mira, realmente, por eso te echaron. Yo también te habría echado. Pero, ahora me dirás que tú eres la que hace los diálogos del precio, porque es así de borde, es así. Mira, que haya en España impuesto al que ningún trepa pueda llegar, eso me parece. Ya está bien. No está mal. Hay un puesto en el que ningún chorizo, lo que pasa es que pueden hacer chorizos, pero que ningún chorizo, ningún medrante puede llegar a ese lugar. ¿Hablas de la corona? De la corona. 2.000 millones en 39 años, ¿no te parece ser un poco chorizo? Hombre, sí. Vamos, digo yo. Pero que dice, alguien que no va a tener que conservar su puesto. El príncipe no tiene que movilizar como un presidente de la República, el rey no tiene que movilizar como un presidente de la República apoyo, dar a uno y a otro porque tiene que conservar su puesto, ¿no? El colega se va a morir del rey. Claro. La parte mala, ¿no? De eso. Tengo que decir que la monarquía española es de las que menos presupuesto reciben de toda Europa. Porque Que no somos monárquicos. Inglaterra Bueno, recibe- eso de los presupuestos, porque por todos los números Ya, que dan, pero es que luego Inglaterra no sé, recibe aquí, 30 millones y además es dueña y usufructuaria de la finca Balmoral, que es una de las mayores de toda Inglaterra y genera unos beneficios turísticos brutales a lo largo del año. Aparte de eso, tengo que decir que los republicanos antiguos de los años 30 se saludaban entre sí diciendo salud y república. Y eso para mí es muy sintomático. Primero la salud, luego la república. Es decir, primero la salud, primero la sanidad, primero la educación, primero nosotros, primero nuestra organización. Y luego la composición del Estado. Pero primero la salud. Y yo creo que eso es para mí. Si vamos a una república como Sarkozy, me tiro al río. Si vamos a una república Como la italiana. España, como la norteamericana, Sí, sin presidente de la República. un presidente. Sin primer ministro. El tema está No, en la un presidente. Y después una organización con una educación pública, una sanidad pública y privadas, pero primero públicas. Y una educación gratuita, unos impuestos aceptables, tipo Luxemburgo, y una distribución de la riqueza, pues vamos allá. O incluso una monarquía, porque dices, ¿qué O una monarquía. ¿qué monarquías hay en Europa? No me importa. Suecia, monarquía, Dinamarca, monarquía, Holanda, monarquía, Holanda. Inglaterra. Y son países con una tradición democrática de muchísimos Holanda, años y mantienen su monarquía. no me importa lo que diga, es uno de los países más modernos. Y mantienen su monarquía si no se plantean la monarquía. Entonces, yo quiero que nos centremos en la salud, en todo ese entramado que hay entre la cabeza del Estado y nosotros. Todo eso es lo que tenemos que luchar. Que luego a la cabeza del Estado, pues mira, pues bueno. De todos modos, a mí me parece muy significativo una Mejor cosa que has dicho. republicano, mejor. Felipe, bueno. A mí me Pero parece primero, muy significativo lo que has dicho de que si esta monarquía es de la que menos presupuestos tiene de Europa, dime tú, entonces ahora lo que a mí me asusta como ciudadana española, ¿de dónde ha salido el resto del dinero? O sea, Es que me parece... por lo que he escuchado en programas de datos y No, de el eso, resto o sea, de hay Europa muchas es cosas que sí, aquí le damos en concepto de eso, en concepto de presidencia de la lo otro, República. pero luego hay mucho dinero que ellos se embolsan Por sí, negociaciones y por acuerdos. Por No, pero lógica, el hecho de todo que eso haya es cosas igual. entre En todos los superior. países la seguridad del rey corresponde a la defensa, no corresponde a la Casa Real. En todos. En todos los países los viajes del monarca corresponden al interior, a exteriores y no al presupuesto de la Casa Real. Pues te voy a decir Pero una aún cosa. así, Vaya mierda de defensa que tenemos porque el rey se ha caído más veces que cualquier otro vida en ese país. Bueno, que Tener sepan en cuenta que tradicionalmente los borbones tienen muy mal los huesos, las caderas y tal. Acordaos de la madre del rey, de la de Los genes. abuela, la hermana también tiene las caderas De fatal. hueso O sea, que flojo. hay una O sea, cosa que tenemos esperanza en que genética. Felipe caiga rápido. Hay una cosa genética con eso. Hay Bueno, esperanza. sí, llegado porque- a renovar la sangre. Porque Felipe tiene herencia, su madre parece que está luego en las condiciones. Es verdad. Los griegos son más... ¿Verdad? Mira, Yo- yo, la raza griega- yo sinceramente no sé ni lo que soy, ni monárquico ni republicano, yo no lo sé, sinceramente. Yo solo sé que lo que quiere mucha gente, que sean honestos Claro, y que no nos quien roben, sea que macho, y que la riqueza se distribuya entre Que quede todos. claro, Que tengamos que tener un presidente de la República, bienvenido. Que sigamos teniendo un rey, yo qué sé, de acuerdo, pero que no nos roben ni que se haga millonario en tantos años. Pero de ¿sabes? qué os quejáis si la riqueza se distribuye entre todos los Ah, políticos. Yo no sé, yo bueno, Equitativamente. de verdad. equitativamente. Pero Pablo Iglesias es político ahora y no va a
no quiere ser rico, ¿no? Podría ser rico. Hoy he leído un artículo que podría ser millonario, pero que está muy bien. No quiere ser rico. A mí me hizo mucha Yo llego a mi casa con un sueldo de 9.000 euros y me dice mi madre... Que empezó fuerte, ¿no? Hay que dejar que sea potente, ¿no? Hay que dejar que sea Pasa potente. como cuando UPyD ponían en sus bases y decían tan orgullosos ellos que sus listas no iba ningún imputado, que fue una de las veces que dije yo, a ver, Rosa Díez, pues si todavía no habéis gobernado, ¿cómo vas a tener imputado? Cuando gobierne, Espérate, ¿no? entonces vayan a otra elección y no tengáis imputado, entonces tiro con la cabeza bien alta, pero mientras tanto, cállate, por favor. A ver. Bueno, el otro día leí un artículo de Anson por ahí que no es precisamente un periodista que tenga fama de ser progresista ni de izquierda ni antimonárquico, defendiendo a Pablo Iglesias porque entre otras cosas había donado el 1.000.000 de euros que era que le correspondía por prima por haber ganado los 5 parlamentarios europeos, lo había rechazado y eso no lo quería. No quería para él. No para él ni para el partido. No sé lo que habrán Bueno, no no sé dónde irán a parar. Sí, yo una vez que tú dices, Lo donan a Sí, nosotros, sí, dijo sí. que iba a donar a algo. y luego, por lo visto, el sueldo que van a recibir como parlamentarios, que creo que son aproximadamente 6.000 euros al mes, van a donar el 50% también. O sea, tampoco se van a quedar. Hay que dar un voto de confianza a la confianza. Pues Porque si a no, mí si le tocan a todos. Hay que esperar que pase un poco el tiempo. Si yo sé que estamos Son de cobrar seguro, que es como todo, queremos cobrar más. ¿Qué hacemos? Subir el sueldo mínimo. Para todos. Confiemos en la gente. ¿no? Él no cobrar nada, no puede hacerlo, pero a lo mejor después sí. Cuando nos roben, pues ya, pues bueno, nos cabraremos con él y como todos, pero bueno. Me parece muy despreciable por parte de Anson decir eso. No se puede criticar eso, claro que no. Y que además dijo algo así como le da un guantazo en la cara. Pero también se le critica. Al PSOE y al otro y al otro. Populismo, que también se le critica eso. Sí, claro. Es que se critica todo. El otro día que vi una botella con la cara de Pablo Iglesias. Sí. Y ya me decía lo del populismo. Bueno, pero vamos, es que es Se populismo, puede no. criticar. De la Complutense de Política, quiero decir, para tener un político médico, prefiero un político político. Político, claro. Pero dice, lo de Pablo Iglesias, Podemos es populismo. Y el PP no es populismo. Anda. Y el PSOE no es No, populismo. por supuesto. Es correísmo. Pero Es si que ya, una- ya solamente la con política es campaña Sí, es que es así, es que están realmente- haciendo, dan más ganas de votarlo, ¿no? De todos modos, yo creo que, de todos modos, es la visión que yo tengo. A Pablo Iglesias le ha dado los votos en la sexta. Es decir, Claro, sí. Claro, Oye, tertuliano. que el hoy en la U. pero- bueno, pero- Pero gran el parte- Ciclo no monta no un tiene- partido no con tiene Jorge su Javier propio López político. Pérez, Pues que tendría unos cuantos millones de votos. Lo que nos faltaba. ¿Cómo? Lo que nos faltaba. un partido No, pero A lo yo mejor lo hace creo mejor que que muchos, ¿no? le votan mucho seguro. Es un Claro que tío le- que no para de salir y salir y salir, al final se queda en el subconsciente La de publicidad ella. No, pero o sea, Javier Hernández también se ha llevado una porrada de votos También. por... Es muy famoso el hombre en sale en tertulia. Claro, por debate. Ciudadanos, Mil. por ser tertuliano. Hay una parte de los votos, o sea, hay una parte de la política que es pura imagen. Y, Efectivamente. ¿Y qué más ¿Y qué va a imagen hacer? que- Yo qué sé, pero esa es la realidad. Entonces, Ya está. y eso, quien mejor lo ha entendido todo, sin duda, ha sido Lo ha Podemos. hecho muy bien. Sí, sí, es verdad. Vale. Ha jugado con las reglas, ha dicho, ¿cuáles son las reglas del juego? Si es que no hace falta ni efectivamente, no hace falta ni siquiera que poner su cara en los carteles. ¿Para qué? Si sale todos los sábados en la sexta, ¿qué mayor publicidad que es? Y gratis. No, a mí me parece en cualquier caso, con independencia de que se le vote, no sé, el que entre ahí como mosca cojonera y es un toque de atención y sobre todo da imagen o da presencia a una serie de personas que no decían, ¿y a quién le votamos? Pasa que le ha hecho un discurso de más allá de izquierda y de derecha, además, como a conectar con la gente. La gente somos todos, pero porque ese concepto de la gente es como muy problemático. Pero sí que es interesante que ha entrado a dar una imagen y una representación a gente que no la tenía y que al final, pues uno cuando va a votar dice, este no me representa, este tampoco, ¿a quién le voto? Pues a este que realmente ni me representa ni no, pero sale en la sexta, representa unos intereses, yo qué sé, ha jugado muy bien y creo que sí, creo que es el tipo más inteligente que hay en Luego, política que de en momento, España, claro, al no o de tener los más mochila a su inteligentes. espalda, de ningún tipo, ¿verdad? Eso también crea cierto tipo de ilusión en la gente. Dice, bueno, por lo Tiene un menos como desgaste, mínimo ¿no? sabemos que no hay un desgaste, es decir, que tampoco tiene a sus espaldas corrupciones, Sí. de momento, cosa que otra gente de otro lado, lo cual también demuestra el tipo de personajes que son, está intentando buscar los tres pies al gato, están intentando todo el tiempo buscar dónde está el fallo, dónde está la fisura, dónde está la pata, dónde se llevó algo que no A era ella le suyo. salió varias fisuras, otra cosa es que la prensa Yo salga no- por ella, porque yo somos sé que como la profesor A mí me parece universitario. que no se ha comido con patatas
han Se salido llevó los muchas. bolígrafos del departamento, Eso, no, bueno, esos eso, robots, esa parte, el folio, los folios. hizo fotocopia gratis. Es que los dos grandes partidos tienen ya una masa de poder. Eso. Un poder establecido, No, muy y asentado. peligrar eso. Y ya son máquinas de gobernar y de autogenerarse. Pero, ¿tú sabes sistema cuál de creo yo que es mantenimiento. el problema de este país? El fin del pensamiento, ya que hablamos hoy de fin. Nosotros desde que nacemos somos o del Madrid, o del Barça, o del Atlético de Madrid, o de la Murcia, y no cambiamos en toda nuestra vida. Y con la política pasa lo mismo y estamos muy equivocados. O sea, con la política no puedes tener el mismo partido, votar siempre al mismo partido porque no quiero más. Los tiempos cambian, ¿sabes? La política de ese partido cambia. Es decir, yo soy madridista, mucho, lo reconozco, pero ya hay momentos de las temporadas en las que viendo objetivamente el juego de fútbol puedo ser más del Barça, del Atlético de Madrid o hace unos años del Deportivo de La Coruña, ¿sabes? Que del Real Madrid en lo que viene siendo deportivamente. Entonces a veces yo creo que también tenemos un fin de pensamiento. Eso lo dices de boquilla, pero luego en el corazón. Sí, etiquetar, Eso lo dices en etiquetar los 5 primeros segundos. No hay que etiquetarse tanto, ¿no? Yo lo que creo que en este país somos mucho más de personas que de partidos. De repente hay una imagen, una persona que nos dice, igual que dice, soy Juan Carlista, hablando del rey. Yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Bueno, ¿eso qué significa? Que te gusta Juan Carlos, ya no eres monárquico porque te viene Felipe. Es decir, que somos mucho de personas, de esas personas que son carismáticas, que tienen una imagen, que proyectan un tal, líderes, y que nos héroes, atrapan, líderes, eso es lo que siempre estamos buscando. Estoy tan de acuerdo, porque ningún culé se hizo el Madrid cuando se vino vivo. Y mira que era una imagen. No, pero porque aquello fue muy duro, Eso sí que es un preocupa. Eso fue muy duro. porque al final tiene que ver con los efectos. El fútbol sobre todo. Cuando ganó el Madrid y en las redes sociales empezó todo el mundo, no, mañana son los mismos que votan al PP. Bueno, empezó ahí como el lío de que tenía que ver con la política, de lo que representa, que puede tener que ver algo con la historia, pero uno es del Madrid porque tu hermano es del Madrid, porque tu padre era del Madrid, porque de pequeño te regalaron la camiseta de Hugo Sánchez, porque has visto a Butragueño ser Dios, entonces eres del Madrid. Y al final eso tiene que ver con los afectos y la política también. Le votas a este o al otro porque no solo te cae bien, sino conecta y gestiona un poco la afectividad, porque yo creo que el 80% de la gente que vota, el 98% por ser no sale un puto programa de los partidos. Pero ¿tú sabes lo que va a hacer el colega este si gobierna? Pero es que da igual lo que diga, No le preocupa, yo creo que Ya, pero no votas nunca racionalmente, por convicción, diciendo esto es objetivamente lo mejor, ¿no? Votas por afecto. Igual que todo en la vida es lo afectivo. Y lo que ha sabido hacer muy bien Pablo Iglesias ha sido jugar a eso, a los De hecho, afectos. en toda la papeletica, el único que salía, o sea, todos salían con su logo, su icono, de sus siglas, y el único que salía con la carica, que de hecho eso también tiró hacia atrás a mucha gente. A mí no me gustó eso. Fue Fue un poco de mal gusto. Sí, poner la cara ahí. Pero bueno. es que eso tenía todo su sentido, es decir, la gente no sabía quién era Podemos, era un partido relativamente nuevo y la gente solo conocía a Pablo Iglesias, entonces la única forma de que la gente supiese que era el partido de Pablo Iglesias es poniendo las fotos de Pablo Iglesias. Lo que pasa es que yo, puestos a más, hubiese puesto un meme debajo con Pablo Iglesias haciendo así y diciendo estoy bueno y lo sabes, ¿sabes? Ya nada más. Claro, y todavía vamos. Claro, ese fue lo No. Yo te digo una cosa, un voto, un polvo y yo voto a Pablo Iglesias. Desde aquí lo Pero digo. la estrategia de marketing que lleva Pablo Iglesias Es muy buena. Podemos es genial porque él dice, yo voy a hacer lo mismo que hacen en Intereconomía o en 13 Televisión. Sí, pero a mi manera, y no voy a gritar. Y yo me van a estar diciendo de todo, me va a estar Inda y Maruenda diciendo de todo y yo voy a decir, sí, pero... Entonces al final te ganas el afecto de la gente, que es lo que decís A mí antes. me ganó, sí, Y lo vi en bueno, la muchos tele. votos van de ese afecto. Este hombre es un hombre templado, es un hombre listo, no sé. Deja que le metan la puñalada, pero después explica con mucha tranquilidad y eso creo que es un punto a su favor. Sí, porque da seguridad, eso ofrece seguridad. Y dice, bueno, yo me Eso tiraré no es exacta, porque ahora es exactarse. El sábado pasado fue y dice, me puedo apoyar en y él. le metieron muchísimo. Eduardo Inda, al otro, y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, A los ojos de todo le van a yo voy a decir una cosa, Lo van a hacer más, mira, con esa no sé actitud, qué. aguantando carro y carreta, de grito y tal, Pablo Iglesias como político lo hace muy bien, pero como se ponga a dar cursillos a hombre de cómo aguantar a tu mujer, yo creo que lo peta. Lo hace mejor. Lo hace mejor todavía. No. Ahora ya, es que sepáis que están todas las feministas de este país ahora mismo queriendo pegarme. No, pues no llega. Estamos en una iglesia, estamos así como se decía asilo, ¿cómo se decía? En sagrado. En sagrado, estamos en sagrado. Estamos en sagrado. ¿Cómo era? A pesar de la desacralización. Sí. La palabra
mejor Rubén te puede... No me pongáis un aprieto, ¿eh? Sí, sí, estamos que sepáis que mañana los 4 alumnos de Rubén que estén viendo esto le van a decir, vaya profesor, esa no te la sabías, esa no te la sabías. Te hemos pillado. Hombre, si eso está en el primer capítulo del Hijo robado de Notre Dame de Dumas, por Dios. Solución. ¿Ves tú lo que se hace Propónselo a con ellos para que lo el busquen. Que hagan el trabajo. Lo que está claro, y volviendo al principio de nuestra conversación, es que cuando Antonio El López jorobado de la literatura. intente finalizar su cuadro, la familia real ya no va a ser la familia real. Entonces, ¿qué va a hacer? Un Photoshop. Tiene que empezar otra vez el cuadro de la nueva familia real. No, será un cuadro que... Será una familia que no será la real ya. Será una ucronía, ¿no? Un cuadro de un futuro que no fue. Miradlo por el lado Nunca bueno. lo finalizará. Como Leticia está dando el gadita, es siglo una línea un año, otra línea otro La año. pone de perfil y hace así. Hace un Mondrian. Esas cosas pasan por meditar demasiado la hora. No, claro. Darle un poquito de rapidez a la finalización. No, y volviendo a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias al final es que es como una cosa común, un colega que ha sacado 5 escaños, pero que está en todas las conversaciones y que se ha inventado una palabra, bueno, se ha inventado, a mí ha retomado una palabra que lo piensas al priori y dices tú, qué rancio suena, y luego después, ¿cómo mola? Casta. La casta. Me encantó. Eso retomar esa palabra con toda la historia que tiene. Yo imagino que los de la campaña, ¿dónde vas con casta, colega? Que nos echan de España. Yo creo que está muy bien. Otro acierto Sí, lo ha explicado muy bien. Claro, otro acierto de marketing. Sí. Otro acierto. Es que es acierto tras acierto. Además, es un término, Marcel Mauss decía que había términos manas, no términos mágicos, que no sabe exactamente qué significan, pero que te los dicen y está como, pues cada crítico, cada antropólogo siempre tiene como esos términos que son como contenedores de todo y que anulan, ¿no? Que al final son casi como la kriptonita de... ¿no? Tú eres casta. ¿Eres casta? ¿No? No puedes. Estás fuera del discurso. Se acabó. Pues, y ese jugar a esa cosa de lo simbólico, porque al final yo creo que Pablo Iglesias tiene mucho de superhéroe. Joaquín Reyes lo invitaba por el de Pablo. Porque tiene mucho de superhéroe, ¿no? Que vamos a salvar al pueblo. Claro, La gente necesita ser salvada, ser rescatada, ser liderada por Pablo Iglesias, por un superhéroe, por un futbolista, por lo que sea. Más que de superhéroe lo veo como el nuevo predicador de Estados Unidos. Venid a mi iglesia, Pablo Iglesias. Yo os sanaré. También Tiene ese punto, es más un predicador norteamericano que cualquier otra cosa, Pablo Iglesias. porque juega ese tipo de política mediática que es la norteamericana, que es la que ahora va llegando. Él conoce las herramientas, quiero decir. Se supone que sabe el tío de política. De todos modos, yo no estoy tan de acuerdo en que un profesor político de universidad de política, quiero decir. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo siempre he pensado que un político lo que menos tiene que ser es político. Es decir, yo no quiero que dirija el No, porque Ministerio de dices culo Sanidad. cuando estás en una entrevista y se te lanzan al cuello. O sea, tiene que ser una persona que sepa que no tiene que decir culo cuando está Entonces no pongas a un político con alguien que haya hecho relaciones públicas, eso, vamos, claro, imagen, ¿sabes? No, yo sinceramente, yo siempre he pensado que para dirigir un Ministerio de Sanidad no puedes poner a un político, tienes que ponerte a un médico que haya estado 25 años trabajando Experiencia, en no un te servicio de urgencia, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene experiencia de Pero no experiencia teórica. Vamos a ver, los consejeros que les gestionen económicamente y demás. Como no sabes, no te contrato. Entonces, que no lo contratamos nunca. Este hombre, quiero decir, sí, que el típico pez que se muerde la cola. O sea, no te doy este trabajo porque no tienes experiencia. Pero si no, entonces, ¿cómo quieres que me saque la experiencia? No, pero sí que es cierto que lo que decía es que el Ministerio de Cultura pues tiene que dirigirlo alguien de cultura, que haya un escrito médico, ¿sabes? Alguien que... Idealmente, pero claro, una cosa es el médico y otra cosa es el ministro. Y hay un aparato burocrático que un médico llega ahí y dice, no, yo quiero esto que salga de tal manera. Pero no sabes cómo funciona el aparato y te va dando guarrazos con el muro, que yo eso es lo que creo que, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura de Zapatero, el único ministro bueno que le salió, que fue César Antonio de Molina, César Antonio, sí. Iba dándose guarrazos con la estructura burocrática hasta que eso no funcionaba, ¿no? Porque no sabes cómo funciona el aparato. Entonces, por mucho que sepas del campo, si no sabes cómo funciona la estructura, Pero y para es un eso negado. tienes que tener buenos
Claro, tienes que tener buenos consejeros, pero... Por eso ahora escogen Pero a la médico que ha estado afiliada desde pequeña al partido, que es lo que ha pasado con más. Claro. Yo lo que creo pero que un ministerio lleva mucho tiene que tiempo ser en el PP. un muy buen equipo en donde cada una de las personas que están allí tenga maneje un sector de ese engranaje tan amplio y tan difícil que es la burocracia de un ministerio. Uno tiene que ser un buen gestor, otro tiene que conocer muy bien la profesión sanitaria, otro tiene que tener muy buenas ideas para ciertas cosas. Entonces, como todos los equipos, cada uno tiene, tanto a nivel personal como a nivel profesional, unos valores y una cosa que controla mejor. Y conseguir que ese equipo esté muy bien fusionado y muy bien y que funcione al unísono es lo que hace que un ministerio pueda funcionar y pueda gestionar los recursos de un país en una determinada línea o no. No depende tanto de que la cabeza visible sea o no. Pero Un médico o un profesional puede ser el segundo de a bordo, por ejemplo, y que el primero de a bordo a lo mejor son un grandísimo gestor de recursos económicos, por ejemplo, ¿no? Pero ese segundo de a bordo tiene que estar al lado de ese primero que da un poco la cara, ¿no? Pero tiene que haber un equipo. Mira, esto es como Zara, es decir, ¿por qué Inditex? No, pero es así, ¿por qué Inditex es una de las mejores empresas del mundo? Muy sencillo, porque ese señor empezó vendiendo bata a viejas en una furgoneta. Y ese señor ha mamado su profesión desde el principio. Ese señor no es un tío que ha salido de la universidad con empresariales y ha dicho, voy a montar una empresa de ropa y se ha hecho millonario. No, señor, ese señor ha empezado vendiendo ropa en una furgoneta a viejas. Y de ahí ha montado su imperio. Cuando ese señor, porque no estudia económica, no sabe cómo tiene que invertir, se coja a 4 economistas y le asesoran cómo invertir. Entonces los ministerios igual, no puede ser que sanidad lo lleve una persona que no haya trabajado en un centro de salud, no haya atendido a médico, no haya estado en un hospital en su puñetera vida, porque no sabe de qué está tratando. A ver, un ministerio y una empresa privada no son la misma cosa, porque un ministerio gestiona recursos públicos y funciona de otra manera. No es una empresa. Entonces yo entiendo lo del grupo Inditex y entiendo lo de este señor que también en un momento dado se daría cuenta de sus carencias y ya, si es inteligente, se organizaría para tener a su lado gente con 2 dedos de frente que le asesorara muy bien en muchas cosas, sobre todo cuando la cosa empezó a crecer. Si no, no hubiera crecido más y se hubiera quedado vendiendo batas a las viejas. Es decir, él solo, aunque sea muy bueno en lo suyo, no lo ha hecho solo, ha tenido gente muy buena al lado. Y un ministerio es otra cosa. Yo discrepo muchísimo. No, yo no creo que un ministerio se pueda gestionar como una empresa privada. Yo discrepo muchísimo contigo, porque yo no me refiero a que lo puedas gestionar como una empresa privada, me refiero a que tú tienes que coger el concepto de que cada ministerio es una empresa a la que tú tienes unos activos y tienes que gestionarlos para que esa empresa vaya a buen término y genere beneficios. Yo no creo que el ministerio sea una empresa ni que tenga que generar beneficios. El ministerio es algo social. Claro, pues eso te Ese es el error de ahora. Es que lo que tiene que hacer es generar de forma que no tengan que haber recortes. Un servicio social que se lo olvida a la gente, la educación, la sanidad. ¿Y qué está pasando? Puede nutrirse del presupuesto del Estado. Igual como las empresas Bueno, pero vamos a ver, lo que me refiero es que tienes que llevar a buen término unos sea presupuestos privado. que te dan, porque si no, no hacemos nada. No, porque tú puedes obtener de la lotería, puedes obtener dinero de la lotería, ¿por qué no? Hombre, eso solo lo hace Fabra, ya lo he hecho hablar. Ya lo sé. Pero puedes obtener, el Estado es una máquina que consigue una serie de dinero y lo reparte. Tú no tienes por qué generar Sí, pero entonces el Estado, con todo, aunque lo vaya a repartir, pero su interés es tener cuanto más beneficios mejor. Pero ¿de dónde saca beneficios si el Estado? Los impuestos son de los míos. Se llaman impuestos, querida. Claro, en parte de gestionarlo de forma Efectivamente, pero ¿para qué? No para generar beneficios, sino para que haya una sanidad pública y una educación. Pero de buscar beneficios de cualquier parte es un error, porque No se debe. ¿Cuál es el beneficio? Se deben de gestionar bien hay servicios sociales que no para tienen por qué dar intentar no tener beneficio. No, Yo creo que el problema es que la máquina burocrática es tan grande, es tan pesada, que lo primero que había que hacer era intentar Exactamente, reducirla, eliminarla. O sea que yo estoy de acuerdo en que los Yo ministerios como deberían de funcionaria funcionar como ya me empresa está saliendo privada. bien, Los ministerios deberían funcionar como una empresa privada, no con el ánimo de gestionar beneficios, pero sí con los sistemas de funcionamiento y con la Mucho integridad cuidado, o sea, general. yo me refiero a beneficios, no me refiero tampoco económicamente, Claro, me beneficios refiero simbólicos, a beneficios simbólicos. Beneficios para sociales. Es que para mí un ministerio sí que sociales. es una empresa, es que lo es. O sea, es que tú recibes una serie una parte de de una activos empresa. y tú tienes que llevarlo a buen Hay que gestionarlo con la seriedad y la profesionalidad de una empresa. Efectivamente, o sea, efectivamente. Y no puede dirigir un ministerio de sanidad a una persona que no sea sanitaria en su puñetera vida. Yo Pero no todo lo gira sé. en torno, estamos hablando de Pablo Iglesias, creo que así lo he hecho. Ya lo sé, muchas gracias. De hecho, me estoy dejando barba como él, llevo meses sin vivir. Es el Estado en general el que debe generar esos impuestos y debe recaudarlos. Pero yo quería comentar esto de lo de Pablo Iglesias, digo.
porque estamos hablando de confinamiento, pero estamos diciendo que criticando o no criticando, pero yo creo que hay que confiar un poco en la inocencia del que llega nuevo y confía en los que tienen experiencia. Yo lo poco que he oído hablar ha dicho, sí, es que los inspectores de Hacienda dicen esto, y él confía ciegamente en ellos. No es como, por ejemplo, los que llevan muchos años en la política, que se creen que son capaces de hacerlo solo, es lo que estás diciendo tú. Yo no confía en los que tengan mucha experiencia, pero en el tema económico, en el tema tal. Y Pablo Iglesias, yo creo que desde la inocencia, al menos, o bien entendida por mi parte, yo soy muy crédulo en algunas partes y muy incrédulo en otras cosas. Y yo lo creo. Porque el otro le preguntaron, oye, ¿y tu programa, cómo vas a hacer esto de la economía y tal? Pues confiar en los inspectores de Hacienda que dicen esto. Aquí hay unos artículos, en fin, ¿cómo se diga? Un trabajo bien hecho de unos inspectores de Hacienda donde digan que tenemos que recortar aquí, aquí, aquí. Y eso es lo que yo pienso hacer, punto y final. Porque lo han dicho, aquí está. Cualquier político lo puede hacer. ¿Por qué no lo hacen? Pues yo no lo sé. Yo lo que creo es que muchos puntos del programa de Podemos, yo creo que si en algún hipotético caso de que llegaran al gobierno, no podrían llevarlos a cabo. Eso ya es otra cosa. De ninguna de las maneras, porque para llegar al gobierno tendrán que pactar. Lucha entre poderes, economía, bancos, figurar, eso es otra cosa. Pero como tendencia, de hecho, yo creo que lo bueno de Podemos sería que nunca ese programa se pudiese realizar así. Que fuera la mosca con Sí, claro. Pero que fuese una tendencia hacia ¿no? Pues tiene que tender la sociedad hacia eso, pero nunca pasarse. Porque este es el problema de la política, que si los fines se llegan, se desestructura todo el sistema. Entonces, Podemos, como tendencia hacia un modelo que de ninguna de las maneras se va a poder llevar a cabo. Si gobierna alguna vez, será con coalición con 3 partidos que mermen un poco el recorte en esa gasto, perfecto, ¿no? Porque la idea, o muchas de las ideas, vale, te compro el burro, pero como te lo hagas entero, es que acaba la cosa mal, ¿no? Entonces, como tendencia, creo que funciona, como realidad sería pues, la República Bolivariana. Eso estaría genial. Además, Que difícil la aplicación. dijera, bueno, Pablo, Es difícil la aplicación. o colaboramos juntos o no gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Ahí no vamos a Venga, llegar. tú te cortas la coleta y tú te afeitas el bigote. Yo no sé si sirve para que por lo menos los grandes partidos reciban un toque de atención de que no van a estar permanentemente con esos porcentajes y que, bueno, que hay otras posibilidades, otros criterios, hay otras maneras de ver las cosas. Eso seguro. Yo creo que esto que dicen, no, esto es que son las europeas y esto es flor de... Esto están, imagino que tienen los huevecillos aquí, porque estamos... Eso lo dicen con la boca pequeña. Sí. El otro día a la pastora le preguntamos si se iba a presentar a las municipales y si teníamos intenciones también de hacerlo. Y dijo, paso a paso, de momento nos vamos al Parlamento, vamos a Bruselas y ya veremos después. Porque Olímpica no mío, vuestra tica. Sí, exactamente, luego ya veremos. Y claro, de momento nosotros vamos a Europa y a hacer un buen trabajo allí. Ese discurso mucho. No pidas más de lo que puedas ser. Cholismo. El otro día le preguntaron a Rafa Nadal, ¿cómo te ves para volver a ser el número 1 del tenis? Dice, no, yo voy torneo a torneo. Sí, pero siempre ha sido eso. ¿Sabes? Es que ha vuelto a perder el número 1. Así que no me acuerdo. Ha perdido. Vamos a ir así siempre. Cosa con plato. Perdió contra el otro pero Tiene que ganar Roland Garros. Tiene que ganar. Si no lo gana, creo que lo pierde. Nadal no podía hacer Claro. el Manaporí. No hemos dicho ningún ratio Frank todavía. que no tiene fin. Tampoco. A mí lo del partido no me gusta. Es que yo creo que se instauró, y perdón por volver a Pero fútbol, partido a partido. pero se instauró una falsa humildad. Hay una falsa humildad. Con Guardiola que parece que hay que ser el bueno, ¿no? Y hay que ser muy, no sé cómo decirlo, pero el partido a partido muy diplomático en todo, y al final no creo que sea así, ¿no? Y no sé, en el fútbol que es un juego y es un deporte. Pero eso es porque Todo el lo fútbol... contrario, porque el Cholo es pura pasión y Pep era un estreñido. O sea, a mí me daban ganas de llevarle a la rueda de prensa un plato de Old Frank. O sea, tómatelo de verdad, relaja el esfínter. O sea, Cholo es... lo que tiene que ser el fútbol. Tengo que decirte que con los rumores que siempre han habido sobre Guardiola es muy bonito lo de relajar el punto. No, pero es verdad que tiene un punto excesivamente racional. Sí, estaba como siempre como... El mérito que tiene de haber hecho que un grupo de jugadores que estaban prácticamente desechados se hayan creído que podían ganar y hayan llegado hasta donde han llegado. Hombre, desechado. Está claro que es.
Total, de sí, eso, sí, porque mira el sí. año pasado cómo estaban y eran los mismos jugadores. Sí. Eran prácticamente... El fútbol es No un sé si estado de desechos, ánimo. pero... ¿Ah, sí? Sí, no, Yo lo dijo un filósofo de esto, que empieza el fútbol, ¿no? ¿Ah, sí? El fútbol es un El estado fútbol de es un estado de ánimo. Entonces, cuando todo va bien, positivo, energía, tal. Lo dijo Jorge Valdán, uno de estos tuertos en el país de los griegos. Como Guardiola también, de Argentina. Pero Sí. es que para mí son esos, son. Del fútbol. Es que en el fútbol cualquiera que hable bien, que se comporte bien, ahora es un dios. Y Guardiola era Mr. Perfecto. Hasta este año. Pero esta es una de las cosas que... No lo ha hecho mal, tampoco. Ha hecho mal, pero ha metido la gamba Por ya. favor, ¿no? lo ha hecho mal. Con Lo ha hecho Ancelotti. estupendamente bien. Quiero Guardi- decir, yo no soy del Barça, pero lo que ha hecho lo ha hecho muy No, bien. esto muy bien, pero este En año el Bayern lo ha hecho Con habló independencia mal. de lo estreñido que esté. Este año en una rueda de prensa se portó en plan mourinhista, metiendo baza con la prensa de Madrid cuando no habían dicho nada. Para mí me parece sí, muy se bien metió que en la sea así. Sí, dijo el Madrid. Yo he leído en la prensa madrileña que ya dan por campeón al Madrid. Y yo no he leído eso en ningún lado. La prensa dijo, ¿cómo? ¿Qué dice este tío? Y se Eso porque comportó echaba, como Mourinho. porque eso echaba no. de menos el... Guardiola eso no lo hace en el Barça. la ¿Por qué? dialéctica. Claro, era el héroe, el villano era Mourinho, el héroe era Guardiola. Y ahora no tiene su némesis. Eso sí que es un cómic. Correcto. Guardiola versus Predator. Personaje, sé que toda la vida es un cómic, todo es cómic. Pero que es un discurso como muy falso, la idea de que, ¿no? Que tienes que representar el bien, el mal. Yo quiero que juegue bien al fútbol. Claro, Yo no quiero tanto rollo. Buena persona no quiero que sea Cristiano Ronaldo, que sea buena juegue persona bien quiero al que sea fútbol. de la ONG. Eso es. Yo no quiero que juegue bien al fútbol. A mí es que eso de, no, es que... Es que Bueno, es que chulo, copia al suelo, es que no da sé igual. qué, tío. Yo quiero que marque goles, igual que Bale, igual que el Barça que marque Messi, que defrauda a Hacienda. Vale, pues, o Neymar. ¿Qué Las manda? buenas personas que se vayan a ONG a jugar al fútbol. Pero eso El mismo, fútbol es una cosa. en la entrevista que le hacen a Arbeloa en Georgetown, él dice que yo no tengo que ser ningún ejemplo para nadie. Que ese es Ay, el fue problema. honesto, me gusta. El problema es Yo que no tengo que ser un ejemplo para nadie, ni para los niños, ni para los mayores, ni para nadie. Pero el problema, Estoy de acuerdo con él. claro, es que se ha gestionado un modelo de éxito donde esos tipos son el reflejo en el que se quieren convertir los chiquillos, la gente o todo. Tócate, viene ahora mismo un niño de 8 años y ve a Cristiano Ronaldo dándole pelotita y O nos tal, ve a metiendo nosotros. goles, ganando 2 millones y nos ve a nosotros y dice, pero me voy a creer, yo soy profesor universitario cómico, a mí que me sale. Claro, El yo problema es sé que ¿cuál es el camino? les exigimos a esa figura que además moralmente sea... Pero eso no es culpa- eso no es culpa suya. Sí, claro, por supuesto. culpa de Pero los Va con le el... pasa lo que también a con el- muchísimas otras Yo no le profesiones de exijo, éxito, perdona. que también que queremos asociar a esa persona con lo bueno, con lo... Yo no le exijo a nadie que sea un platónico, todo, referente, sí. pero sí le exijo que sean rectos y justos y buenos. Hombre, A yo todos quiero que también, sean la por favor. A todos, lo siento. Yo quiero gente mala y que haya diversión. Sí, que sí, pero que sean éticos en su trabajo, que lo hagan Oye, bien. vamos, Que sean correctos en todo. Yo aspiro al paraíso. Y el Papa, o sea, Yo- no digo el Papa. La prensa. ¿Qué te esperas? ¿Eh? La prensa es el diablo. La prensa, no, pero No, la prensa, en el fútbol yo prefiero deontología, no ética, es decir, que su trabajo lo hagan bien, pero ético, como persona ética, fuera del campo, pero y que, no, que deontología es que no se tiren delante del árbitro, es decir, que no finjan, que lo den todo, que no se reserven para el siguiente partido, que su cosa la cumplan, pero la ética me parece que es un discurso como meter algo que no es necesario, ¿no? Que sea mala gente, me da igual, pero que más Pero también tienen que sean perfectos. Que Exacto. nuestros héroes sean perfectos, que sean impolutos, que sean Pero intocables. el héroe, o sea, una de las cosas del superhéroe es la tragedia, acaban todos mal, tiene su lado oscuro. También tiene el fútbol, hay villanos en el fútbol, hay episodios donde el futbolista acaban mal también. Pero bueno, que a mí yo no estoy a favor de todo esto, del perfeccionismo en el futbolista, que la prensa quiere que sea todo perfecto, no es lo que dice ella. Malo, gente... No, pero te voy a decir una cosa, la Los prensa boxeadores no nunca han sido quiere... buena gente. Los boxeadores... No, pero os voy a decir una cosa, la prensa no quiere que todo el mundo sea bueno, la prensa hace gente buena y hace gente mala. Eso también. Porque Iker Son Casillas hipócritas, no son se ha visto cínicos. nunca ni una tacha de Iker Casillas, y no es porque Iker Casillas no la haya tenido, es porque la prensa no ha querido sacarla. Es decir, que por favor... La prensa es el diablo. Es decir, el rey se ha caído más veces por ir a esquiar que realmente veces que esté en una pista de esquí. Vamos a hablar las cosas claras, basta ya, hombre. Que la prensa nos pone lo que queremos, la o prensa sea, lo que está- ellos quieren que leamos, no lo que es la Correcto. realidad. Totalmente de acuerdo. No, y que luego al final está bien que haya tragedia. O sea, si Zidane no acaba como acabó su carrera intachable con un cabezazo Es verdad, eso fue en redondo. el pecho de Materazzi, pues a lo mejor no sería el héroe trágico que fue, ¿no? Un tipo que es como
lo recto, lo elegante, y acaba su carrera, el último partido del Mundial. O sea, eso es el engrandecido. Es humano, ¿no? Claro. Es humano, ¿no? Eso es griego, ¿no? Efectivamente. Eso es un fin, ¿no? De hecho, Es un fin, además, es una manera de 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 hecho, hay un libro sobre Zidane que dice que acaba la carrera de héroe trágico, acaba la carrera de héroe con el fin de los héroes, que es la tragedia. Es decir, aceptar el destino trágico del héroe, ¿no? Que al final tú no acabas bien. El héroe de verdad, lo que pasa es que los héroes de las películas de Hollywood están amarigonados, pero los héroes de verdad, no, el héroe de verdad muere, se sacrifica. No sé si Pero recuerdas. están adaptados a esa cosa que crearon en el Hollywood de los 80 que se llama el happy end, que Claro, también le pero el funciona. héroe de Es una verdad- fórmula. el Los héroe de héroes Es muy de equivocado. tráfico. Los héroes de Hollywood terminan casados con la misma tía 30 años y con hijos. Eso no está bien. Es verdad, acaban mal. No es ser héroe, no es ser héroe. Es un final trágico. Es horrible. No sé si recuerdas al domingo siguiente del cabezazo a Materazzi, Javier Marías, por supuesto, escribió en el artículo del País Semanal: si Zidane no hubiera hecho el cabezazo, solo sería un futbolista. Ahora haciendo otra cosa. Bueno. Lo escribió al día siguiente o al domingo siguiente en el País A mí Semanal. me ha costado Porque 10 Javier años pensarlo. Marías es un merengue como, vamos. A mí me ha costado 10 años pensarlo, pero vamos, ya era lo mismo. No, yo creo que es una manera de acabar Solo de sería acabar la futbolista. mesa, ¿no? Ahora es un Sí. mito. Sí, No digo, una manera de acabar sí. con Zidane. Un futbolista. Estaría bien como pegar un cabezazo. Todos a la vez. Todos a la vez. Hasta se lleva el café. Cráneo roto. Os habéis venido arriba. Os habéis venido arriba. ¿Cómo? Si lo damos con fuerza, o sea que Se oye el retomar. El cabezazo. el cabezazo final. O sea, aquí mucho bolaño, pero vamos a acabar Una cosa os advierto, por favor, el cabezazo que se ha simulado, Nuria, que es profesora que nos enseña cómo, no veniros muy arriba, que hay recorte de insanidad. Ahora acabamos en urgencias Eso no soy yo. como de Enrique. Acabamos como de Enrique. Siempre así. Diciendo, falta. Qué injusticia, qué mala. Bueno, pues yo creo que acabamos a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Le hemos dado flojito. Hombre,